Los procesos de equilibrio del plasma descritos aquí son un proceso natural que apoya al cuerpo pero no reemplaza el consejo médico ni las terapias a las que uno ya está sujeto. Uno de los pasos que le traerán madurez y nos preparamos especialmente para hacer esto en las últimas 4 o 5 semanas y ahora se ha preparado principalmente para que esté listo para ser adoptado para convertirse en parte de la operación de lo que llamamos vuelo cósmico. Como ya hemos terminado con el personal de pruebas de vuelo, solo el personal móvil pasa por este proceso. Quienes se inscribieron para ser móviles, ahora les pedimos a quienes desean participar en lo que llamamos desarrollo lunar y espacial, que se involucren gradualmente. Los trajimos de la misma manera que los trajimos, de la misma manera que interactuamos con ustedes. Los pasajeros, o lo que llamamos pasajeros, serán transportados de un lugar a otro y gradualmente estableceremos un nuevo sistema de vuelo, un nuevo sistema de llegada, porque ya no vuelan. Llegan a su destino. Esto forma parte de lo que llamamos desarrollo progresivo del conocimiento que necesitamos cuando entré al sistema esta semana. Fue asombroso lo que pude ver al entrar y sentir sus fuerzas. Fue asombroso lo profundo que pude sentir, no la esencia de lo físico, sino la esencia del alma. La humanidad está lista para dar ese paso adelante y, como dije, los nuevos sistemas estarán listos. Esperamos que en las próximas 2, 3 o 4 semanas, dependiendo de lo que haga nuestra gente, comenzaremos el transporte del sistema móvil. Como dije, ya elegimos a nuestro primer pasajero. Hemos trasladado ciertas cosas a un lugar en Austria donde podemos entregarlas y podemos pasar por el proceso. Luego, les informaremos, como personas móviles de prueba, lo que necesitan. ¿Qué hacer? Le preguntamos claramente qué debe hacer en el lugar al que desea ir y qué debe hacer antes de nuestra mudanza. Si vive en Los Ángeles y desea estar en Irán, debe seguir un proceso. Registramos su visa en Estados Unidos ante la aduana estadounidense y lo ingresamos a territorio iraní con la supervisión de las autoridades iraníes. Si desea ir a Japón, es lo mismo. Querer venir de Pekín a Austria es lo mismo. Hasta que establezcamos un sistema que permita a los gobiernos moverse con libertad. El mayor enemigo, el mayor obstáculo para nosotros al llegar a este punto, será el gobierno que intenta controlar, ser, limitar. Les daremos una garantía. Cualquiera que entre en estos sistemas y cualquiera que salga de ellos, será pacífico, no será adicto, no será alcohólico y jamás cometerá un delito. Estas son las piedras angulares del nuevo desarrollo de las nuevas tecnologías. Paso a paso, debemos ganarnos la confianza mutua de lo que llamamos las diferentes partes de esto, y en ese proceso, no dependemos de líderes de guerra. Como les dije a los funcionarios estadounidenses hace unos días, ¿a qué líder mundial quieren traer para detener el caos? No es necesario llevarlo a Dan y buscar caminos de liberación, meses y años de juicio. Queremos que los líderes mundiales los traslademos a un lugar donde no solo los estadounidenses, sino la sociedad en su conjunto, estén en condiciones de estar allí. ¿Acaso necesitamos trasladar a los líderes de los estados que llamamos injustos a una posición donde puedan ocupar su puesto de soldados y luego devolverlos a su puesto? Ningún ser humano, ningún rincón de este planeta y universo está fuera de nuestro control. La realidad del conocimiento y la forma en que actuaremos se revelarán en las próximas semanas y meses. Como algunos de ustedes saben, este mes hemos comenzado el envío de las unidades de mejora universal. Esto coincide con lo que se ha logrado y lo que se hará. 6 unidades se están preparando para ir a Arizona. 3 unidades llegarán al centro de Keswan en Alemania. La producción, cuyo ensamblaje de materiales ya está pagado, comenzará en diciembre y enero. Empezaremos a entregar las unidades de mejora. Como ya hemos comenzado, comprenderemos y procesaremos todo el proceso tecnológico. Espero que la humanidad esté preparada para el cambio que se avecina. Espero que la humanidad comprenda el cambio que traemos. Y espero que, más pronto que tarde, los gobiernos del mundo convengan en que necesitamos gobernarnos como una sola nación para ser gobernables. De lo contrario, no hay lugar en este planeta donde podamos refugiarnos. El desarrollo y la implementación de lo que llamamos sistemas cósmicos, capaces de contener las condiciones de la vida humana en el universo, está en proceso de culminación. Podemos cambiar la dimensión de los campos cósmicos tal como están en todo el universo y modificar los parámetros internos, desde el nivel terrestre hasta el nivel de los campos de un perro, un hombre y un árbol.
Quieres sentir cómo se siente un árbol ahora, con la dimensión completa de la paz cósmica, de modo que sea posible aferrarse a todo. Quieres saber cómo se siente estar en otro punto y lugar del universo, en un entorno cambiante dentro del campo gravitacional, el latido y la condición de las fuerzas del campo magnético gravitacional en la posición, el tiempo y el espacio. Llegarás allí instantáneamente. Como dije, muchos de ustedes vinieron al principio. Y lo repetí muchas veces cuando dijeron que fueron a las profundidades del océano cuando llegaron los primeros buscadores de conocimiento y dijeron que podían sentir la luna y recoger las piedras. No nos reímos. Simplemente aprendimos de ustedes hasta qué punto nuestra tecnología es correcta. Ahora pueden sentir que tenemos que darles la fisicalidad. La fisicalidad no pudo confirmarse en la Luna ni en Marte porque carecemos de los niveles de rayos cósmicos necesarios para sustentar la vida. Ahora sí la tenemos, y muy pronto, como les dije a nuestros colegas de la NASA, ustedes eligen, los llevaremos allí. Esta es la comprensión de la totalidad y el conocimiento de la condición en el ancho de banda de la fuerza vital del hombre en la dimensión del alma. Contamos con los campos dimensionales del universo. No sabíamos que nuestra alma se encuentra en el centro de nuestro cuerpo. Ahora podemos alcanzar esa posición instantáneamente. Para que el hombre comprenda la dimensión del campo de fuerzas de su creación y el poder que esta nueva tecnología le otorgará. El hombre vivirá miles, millones de años en el tamaño dimensional del planeta Tierra. Intentamos explicar esto con más detalle para que, gradualmente, en las próximas 4 o 5 semanas, quienes se hayan registrado en lo que llamamos sistema móvil estén preparados para la mudanza. No queremos traerlos aquí a Austria después de las primeras 2 o 3 pruebas. Queremos que elijan un lugar y una hora en este planeta y luego los trasladaremos. Entonces te ponemos ahí y te permitimos estar en esa posición. Y tienes que estar preparado para que, sea cual sea tu punto de llegada, lo aceptes porque ese fue tu deseo. Vives en los fríos lugares de Canadá y en ese momento deseas estar en California o Florida con tu hijo o tu hermano. A veces terminarás con un acento estadounidense perfecto y con la ropa para ir a la playa que tu alma elija para cubrirse. Será muy interesante. ¿Cuántos de ustedes se encontrarán con su hermano o su pareja en las profundidades del océano en un submarino? ¿Y cuántos se adentrarán en las cuevas para ver si puedo ser visto? ¿Puedo ser llevado a la justicia material de la tierra? Lo único es que una parte de su pierna estará en la cima de la montaña y el resto en la cueva. Será fantástico ver qué tan rápido recuperas una pierna que fallaste en la cima de la montaña. Pero esto ya es una realidad, como el francés. Bueno, el impulso del alma de la fisicalidad de la selva. Como siempre digo, les doy la bienvenida al nuevo mundo de la ciencia, la tecnología y la comprensión de la creación de la vida en este planeta. Y espero, que veamos el fin de todas las miserias y el calor humano. Calor. 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 Hola a todos y bienvenidos al 599º aniversario. Taller para buscadores de conocimiento, aquí, el jueves 17 de julio de 2025. Esta es una transmisión del Departamento de Educación del Instituto de Naves Espaciales de la Fundación QES y parte de las enseñanzas públicas en inglés. Mi nombre es Rick Carman y seré el presentador de nuevo en esta serie semanal de talleres continuos. Y una vez más, tenemos el honor de contar con la presencia del señor alcalde Ananques para guiarnos en este taller. Por favor, adelante, señor QES, muchas gracias. Buenos días. Como siempre, buen día. Donde quiera que esté, escucho esta serie de programas de conocimiento del Instituto de Naves Espaciales QESian. Les damos la bienvenida de nuevo y nos esforzamos por continuar con el proceso que hemos estado haciendo durante las últimas semanas y años. Desde la semana pasada, cuando comenzamos a explicar con más detalle el tiempo y cómo se crea, como un espermatozoide y un óvulo con alma propia crean su propio tiempo, que el nuevo tiempo es un nuevo niño y el resto del mundo de la creación es el mismo, los campos se encuentran e interactúan. El niño es una estrella. El niño es una galaxia. Es el universo y en todos los procesos todo es igual. El momento en que el proceso real comienza a desplegar su propio destino es lo que llamamos el comienzo del tiempo, cuando cada célula decide por sí misma dónde vivo, cómo vivo, cuánto tiempo existo y qué estoy dispuesto a dar al entorno que me rodea.
Mi existencia sustenta su vida, como cada capa de la piel humana, cambia cada 28 días. Pero tienes una capa intermedia, una capa superior y una capa inferior, y todas colaboran para garantizar la existencia mutua. De lo contrario, una vez que uno, dañados, los demás no existen y están en problemas. Dan lo suficiente para que los demás existan y toman lo suficiente para que sobrevivan. Y lo que no tienen, lo absorben desde afuera. Deja que lo que necesito fluya. Deja que la capa inferior lo necesite. Y lo que la capa inferior tiene y no necesita, lo recibe desde adentro. Deshagámonos de la capa superior. La llamamos sudor. La llamamos calor. Sea como sea, este es un proceso de creación. Las estrellas, las galaxias y un sistema planetario funcionan exactamente igual. La parte interna crea calor. La capa superficial del planeta permite cierta cantidad de calor. Los gases permiten que el calor se evapore y entre en lo que llamamos el espacio del universo donde la Tierra puede mantener su estado. Así que entendemos que cada uno crea su propio tiempo. Dicta su propio tiempo. La complejidad del conocimiento surge al transferir y transmutar combinaciones. ¿Qué momentos eliges? Imagina que llevas un traje de lana. Tienes una manzana en el bolsillo. Una es la que comes y la otra con la que te comunicas. Le das un mordisco. Y viajas. Tienes una moneda en el bolsillo y documentos y papeles. Cada uno tiene su propio tiempo. Creas la condición de que el tiempo coincida con el que viajan contigo. Si lo olvidas, dejas la manzana sobre el escritorio en la vida física. Si no aciertas con la existencia de la manzana al llegar al otro lado, el tiempo que llevas 3 días de adelanto está podrido en tu bolsillo. Por eso es importante que entendamos la combinación del tiempo. La introducción fue fantástica. Los últimos 10 minutos me trajeron una avalancha de recuerdos. Cada palabra que se decía allí me confirmaba la tecnología poco a poco. Casualmente, durante los últimos días, mientras preparaba las fotos para la presentación del 19, me encontré con algunas que me trajeron muchísimos recuerdos, y con esta introducción, los recordé de inmediato. Vi una foto de John de pie con su pasaporte en la mano diciendo, listo para ir. Estoy aquí. Antes de eso, tuve que acercarme a las autoridades y empezar a pesar a la gente. ¿Qué vamos a hacer? Hablé con la embajada estadounidense. Estás transmutando. Y me dijeron, no hay problema. Cuando lo hagas, lo sabremos. Tenemos el nombre. Lo registramos. Y recuerdo cuando John entró diciéndome dónde estaba, a qué se dedicaba, a qué me dedicaba, qué era lo que tenía en la mano y dónde estaba en la exhibición. Fue una confirmación tras otra. Así es como se construye el conocimiento. Dedicó su vida a traer esa transmutación del conocimiento y fue el primer pasajero. Superamos el miedo a la fisicalidad. Recuerdo sus gritos, casi como si dijera, ¿por qué no puedo mostrarme? Le dije que había algo en nuestro sistema. Subí a la trastienda donde solía acostarse cuando estaba con nosotros y me dijo, estoy en esa habitación. Estoy tumbado sobre el software. Estoy tumbado en la silla. Y fue increíble su precisión al tocar la transposición, lo que llamamos obsoletos. Dijo, está cerca del obis. Así que puedo verlo. Puedo leer la escritura. Solo falta hacer coincidir el tiempo del alma con el tiempo de la fisicalidad. Esto es algo con lo que nuestra tecnología no estaba completa y ahora lo estamos logrando. Entendemos ese proceso para desarrollar tecnologías que lo aborden. Parte de este proceso proviene de la autocomprensión. ¿Cómo transmutamos? ¿Cómo transferimos los tiempos de compatibilidad? ¿Por qué las parejas lo intentan durante años pero no pueden? No hay nada malo en ninguno de los dos, pero no pueden tener un hijo porque el alma del óvulo y el espermatozoide no coinciden. No pueden coincidir, es algo en la emoción de la madre que impide que el óvulo transfiera su tiempo al otro. Eso es todo. ¿Por qué se separan de repente y se unen a otra pareja y ambos tienen hijos? Porque el tiempo coincide. El equilibrio energético está ahí, los materiales, el lugar, la posición y la posición están ahí. Pero la emoción y lo que llamamos el tiempo de la fusión de ambos para formar uno solo no existe. No tiene el tiempo correspondiente.
Es como poner hierro sobre cobre e intentar unirlo mediante lo que llamamos magnetizarlo o atraerlo. No encaja, aunque ambos son perfectos. En los últimos tiempos, hemos demostrado en 2 o 3 casos en África y Europa, donde hemos fijado ese momento, animamos a alguien a acercarse a ellos. Recuerdo que uno de los directores de la Junta Directiva de África y Ghana se me acercó y me dijo, no puedo quedarme embarazada. Mi esposa no puede quedar embarazada. Nos casamos y es una vergüenza en nuestra cultura. 3 meses después, mientras hacíamos el proceso de certificación, cuando les di los materiales, les dije qué hacer. Él dijo, Señor, que se ha hecho magia. Mi esposa queda embarazada. Cambiamos el equilibrio energético. Cambiamos la postura. Cambiamos la postura. Hemos cambiado. No podemos cambiar el lugar, pero el lugar y la posición están confirmados. No podemos hacer nada. Queremos un niño humano. Lo único que cambiamos es la elevación del cambio de posición, que implica un cambio en el tipo y la emoción del barco que figuraba en la carta. Estas tecnologías ahora forman parte de lo que llamamos viajes del futuro. A medida que avanzamos con nuestro desarrollo y con lo que llamamos el trabajo en China, con este acuerdo que firmamos, este aspecto de la tecnología se explorará rápidamente. El bienestar, la energía y los viajes espaciales, según los acuerdos que firmamos, impulsarán esto. ¿Qué se debe hacer? Lo que sufrimos de Occidente no lo soportamos, lo recibimos de Oriente y, gradualmente, adaptamos la tecnología para que sea utilizable. Como han visto en las últimas semanas y meses, China ha desarrollado una nueva dimensión tecnológica que desconcierta a Occidente. Si alguno de ustedes no la ha entendido o no ha oído hablar de ella, búsquela. La nueva tecnología ha sido desarrollada por científicos chinos. La llaman tecnología cuántica, una tecnología fundamental basada en el trabajo de los científicos, y ahora la impulsamos. Se buscan grandes avances para redefinir la física. Ahora entendemos cómo se redefinirá, como parte de la tecnología del plasma espacial, los rayos cósmicos, que sus científicos han captado gracias al trabajo que hemos realizado con ellos durante años. Ellos mismos hicieron parte de ello y ahora están logrando avances. Cada vez se oye más hablar de ello. Las computadoras cuánticas, los vuelos cuánticos, las comunicaciones cuánticas, todo se está desarrollando gracias al conocimiento de la base. El trabajo que hemos realizado durante años, los científicos, los ingenieros lo han retomado y están construyendo sobre él. Cambiaron el nombre del Quantum en 2018, aproximadamente, y el señor que lo cambió, pero que siguieron usándolo, es uno de los buscadores de conocimiento que solía traducir para nosotros. Ahora sabemos cuán profundo es y cómo funcionan, pero ahora la colaboración es directa. Entonces, ¿por qué los chinos no pueden hacerlo correctamente? Se perdieron el momento en que empezaron a trabajar en este intervalo de tiempo en algún lugar en segundo plano para ver qué y cómo podían incorporarlo. Lo esencial del tiempo es que, si lo analizamos, es el tiempo de la manifestación, entonces vemos un mundo diferente, la fusión de lo que llamamos conocimiento. Verán, en realidad no caminamos en el aire. Nos estrellamos contra una pared sólida con cada movimiento. Pero no estamos en ese tiempo. Vivimos en el tiempo humano. Para otro ser, lo que hacemos es asombroso. En cierto modo, estamos en medio de una piedra. No existimos para ellos porque tienen un marco temporal diferente al nuestro. Enamorarse de las criaturas del universo y luego tener los hijos de Mitra requiere tiempo, el momento justo para que la energía de mi alma, la energía de lo que doy, tenga la posición y el lugar adecuados para ir en la profundidad del espacio que coincide con el otro lado. No importa lo bonito que sea. Hemos visto en la humanidad a gente enamorarse de una cama con una manzana. Se acuestan con algo más, como una pareja. Somos conscientes de ello. Pero ahora esto forma parte de la constante evolución del ser humano en un espacio. Sentimos la energía del ser y nos enamoramos de él. No necesitamos tocarlo físicamente. De alguna manera, consumimos energía de ellos y se la damos. Nos esforzaremos y nos encontraremos con nuevas condiciones y nuevas posiciones. Tenemos que estar preparados para ello. Y la mejor manera de hacerlo es comprender el momento oportuno. Todo con nosotros tiene un denominador común, la sincronización. Al llegar a un lugar, la manzana es tan valiosa como la dejaste en el bolsillo.
El teléfono está completamente cargado y no está obsoleto. Tu dinero está en el bolsillo para gastarlo donde corresponde y el resto de los documentos tienen escritura porque la tinta tiene una tipografía diferente a la del papel. Entonces comprendes que todo se reduce al hidrógeno. El común denominador del tiempo para el hombre es uno de los isótopos del espectro del hidrógeno, que lo mantiene en el tiempo de todo el universo, desde el creador hasta el hombre, y más allá del hombre y del universo del hombre. Es responsabilidad del científico descubrir el isótopo que porta el común denominador del tiempo entre el hombre, el creador y todas las entidades creadas dentro de la dimensión humana. A medida que desarrollamos las tecnologías y las comprendemos cada vez mejor, llegamos a comprender un principio: todos estamos conectados. Somos ramas de un mismo árbol. Terminamos con un mismo tronco y nos conectamos con una sola tierra. Pero esta tierra es la creadora, pues es el alma de toda la creación. El hombre y el universo son lo mismo. Lo llamamos el árbol de la vida, pero este es el árbol de la creación, donde el camino se encuentra con el creador y, en diferentes formas y con diferente fuerza, alimenta el tronco de la vida. Cada rama, cada hoja y cada fruto, es una galaxia, un universo y el resto. Ahora entendemos cómo debe entenderse la vida. Debemos ser ese denominador común que nos conecta desde la hoja hasta la rama, desde el tronco hasta el creador. Así, existe un denominador común, una savia que nos nutre a todos y tiene el mismo ritmo. El árbol cae en primavera. El árbol entra en verano. El árbol siente al mismo tiempo el otoño y el invierno. Una rama no se mantiene verde en invierno y las demás duermen. Un denominador común, la energía, controla muchísimo el factor tiempo. Y cuando ambos tiempos coinciden con el tiempo de la creación, es apto para moverse, apto para viajar, apto para ser creador. El proceso de creación se comprenderá cada vez mejor según la emoción. En la dimensión física lo llamamos estaciones. Cambia con la emoción de la calidez, el amor y la cercanía que transmiten las estaciones. Tenemos las hojas, el verano la fruta, el otoño la caída de las hojas y el invierno la desnudez de la planta. Eso es todo. Lo llamamos estación. Lo llamamos emoción. Eso es todo lo que hace. Y una vez que entendemos esto y cómo funciona, cómo se crean las estaciones, cómo podemos cambiar las condiciones para crear diferentes estaciones, habremos logrado comprender el funcionamiento del tiempo. El tiempo es primavera, verano y otoño. Pero, de hecho, el verano es la creación de ese niño. Cuando el alma del niño se crea en el vientre de la madre, llega el tiempo de la fructificación, que es el nacimiento del niño. Luego llega el tiempo de crecimiento, que es el verano. Y llega el invierno, cuando el hombre muere. Es la misma palabra. Pero hemos elegido nombres diferentes para adaptarnos a nosotros, pero nunca entendimos su organización fundamental. Las emociones, las estaciones y como sea que lo llamen crean su propia dimensión temporal. El hombre alcanzará la madurez cuando comprenda cómo controlar esa emoción, cómo replicarla. En la enseñanza de la semana pasada, les explicamos que hay un sistema funcionando en segundo plano, y la respuesta que tuvimos en los últimos días, de quienes nos informaron, es asombrosa. Dejar la adicción, cambiar de rumbo, encontrar nuevas alegrías en la vida que no existían y mucho más. Como prometí, la sesión de hoy es igual. Los sistemas funcionan en segundo plano. Estamos cambiando el tiempo para ti. Estamos afectando la línea temporal de la misma manera que te afecta a ti. Escríbenos y así comprenderemos la profundidad de nuestro alcance. Quienes forman parte del panel pueden ver cómo el sistema se configura y funciona desde el inicio de la sesión. Observen cómo cambiamos su tiempo. Observen lo que ha cambiado en los próximos días, las próximas semanas y, de ahora en adelante, ¿se ha hecho realidad algo que deseaban? ¿Cómo es que de repente, y no anteayer ni antevierses pasados? Ahora comprenden cómo, colectivamente, estamos influyendo en su tiempo. Algunas cosas salen mal, otras salen bien. Pero, una vez más, el alma del hombre decide, pues su tiempo ha cambiado. Hemos cambiado la posición con la dimensión de la emoción. Nos hemos conectado de tal manera que los hemos vinculado a todos al tronco del árbol sin que lo sepan. Están corrigiendo, recibiendo lo que necesitan hacer. Será interesante ver cómo cambian sus emociones en las próximas semanas. En cierto modo, todos ustedes,
incluso aquellos que nos escribieron diciendo que escucharon la grabación pero no estuvieron presentes en la sesión, han sentido el cambio. Así que lo que importa es la esencia de la emoción en el tiempo, no la combinación de líneas y palabras. Por eso, cuando siempre digo en mis enseñanzas que enseñamos para el universo, no para el hombre, la iluminación se transmite de forma atemporal, pues crea este tiempo al tocar el campo que necesita esa energía para crearlo. Esto es lo que llamamos iluminación. La iluminación de la creación forma parte del trabajo de los maestros universales. Trabajamos y nos esforzamos. Somos implacables en lo que hacemos porque esa implacabilidad nos permite servir a quienes lo necesitan en el momento oportuno. No a quienes buscan aprovecharse de la superioridad para afirmar su existencia. Es la belleza de un conocimiento del que nadie puede abusar. Ahora deben comprender cómo crear un denominador común del tiempo. En la sesión de hoy y el viernes pasado, hemos creado algo que, gradualmente, al asistir a estas sesiones, muchos de ustedes descubrirán que trabajamos con diferentes dimensiones del tiempo. Hoy, en 2 dimensiones diferentes, explicamos cómo generar el tiempo que afecta al paralelo energético. Lo explicaré más adelante. La energía paralela no se refiere a 2 mundos de nivel 2 que viven en paralelo. La energía paralela forma parte del mundo de la creación. Siempre lo hemos sabido. Las ondas paralelas, los campos paralelos, la gravedad y el magnetismo son la esencia de la vida. La energía paralela es lo mismo. Dado que los campos magnéticos gravitacionales forman parte del campo magnético, su movimiento estructural se denomina energía. Esta energía crea su dimensión de posición y, a su vez, su propio tiempo. Las energías paralelas forman parte de la estructura de la creación del universo. La mayor parte de nuestro universo no se originó mediante el crecimiento de campos magnéticos. Gran parte de la confirmación de la existencia se produce cuando el agua regresa e interactúa con lo que sale. De alguna manera, cuando los campos suben y, al bajar, se encuentran en la condición material de la lluvia, las gotas de lluvia, la nieve. No es que simplemente caiga del cielo, la evaporamos, la depositamos y, al bajar, se transforma en gotas de lluvia. Así es exactamente como se crea la mayor parte de la creación. Una vez que el mundo de la cosmología comprende esto, categoriza el mundo de la creación en 2 dimensiones, y entonces comprendemos que incluso una de las llamadas estrellas de neutrones se crea. Las estrellas de Newton se crean por los campos magnéticos que se emiten. Las galaxias y los sistemas planetarios, como la Tierra, se crean a partir de lo contrario. Cuando la energía regresa, se reduce lo suficiente, y así es como el retorno interactúa de 2 maneras con otras energías que descienden o con energías que provienen de abajo hacia arriba, la fuente de la creación, regresando a la creación. Luego, categorizamos la vida del universo en 3 dimensiones, dirección y dimensión. Estas son creadas por la interacción de los campos de la creación. Una, proveniente de la dirección de la rotación, interactúa con otra, de la misma dirección, pero con diferente intensidad, y ambas provienen de la fuente. Estas son las estructuras más poderosas que llamamos neutrones, ya que ambas provienen de la fuente. Luego están las estructuras que provienen de la fuente y una en el retorno. Esto crea estructuras como galaxias y universos. Luego, cuando se tienen las dimensiones, donde la interacción de la materia que regresa del alma a la fuente crea sistemas planetarios que, a su vez, crean las estrellas. Una vez que el mundo de la creación comprende estos 3 puntos diferentes de creaciones y como el tiempo en la creación afecta al resto del universo y a los únicos, entonces el hombre se convierte en el verdadero viajero del universo porque en cierto modo regresa a pero puede ingresar al campo de fuerza de los que salen a viajar en las distancias más lejanas del universo y pero regresan, en un camino más lento por aquellos a los que regresan. Al comprender este proceso, los cosmólogos del futuro decidirán el momento, no la manifestación. El momento de la creación de la estrella de neutrones, por ejemplo, es totalmente diferente al de las demás. Por eso las vemos tan espectaculares. Las vemos con interacciones tan enormes con su entorno porque provienen de la fuente. El centro de las galaxias, el centro de los universos, proviene de esa esencia de la fuente, pero de paquetes más grandes y fuertes. Al interactuar con la retroalimentación de las energías de la creación desde los espacios del unicurso, crean lo que llamamos manifestación del universo. Lo mismo ocurre con las galaxias y con todos los sistemas solares.
pero debemos comprender cuál encaja en qué y cuál crea la dimensión y la dirección de lo que llamamos manifestación del tiempo de la existencia y manifestación de la formación. En el mundo científico, a medida que enseñemos más, los científicos comprenderán que si sintonizan su tiempo con el tiempo de la creación de la luna y sus campos de origen de la esencia, estarán allí en una fracción de segundo, ni más ni menos, porque sintonizan su tiempo y encuentran un denominador común, ya que, a medida que los campos del universo viajan en diferentes dimensiones y direcciones, mantienen eso, esencia, pero en cierto punto el campo del tiempo se congela, lo que significa que confirman que aquí es donde quiero estar y este es mi tiempo de inicio, y el resto del material que atraen y traen para confirmar sus manifestaciones, un planeta como una estrella, como una gota de lluvia, todo depende de los campos del entorno y de cómo cambiamos esa posición. Entenderás que esta tecnología de la época será ampliamente utilizada en las tecnologías espaciales del futuro. Especialmente si colonizas, debes crear un tiempo que sea aceptado por el entorno del lugar en la posición y luego decides la manifestación. Si puedes hacerlo en tu alma, manifiestas el animal del planeta. Si no puedes manifestar ese tiempo, sientes el centro de la posición. Necesitas una cúpula que replique una condición entre el planeta y tu lugar de origen, que te permita existir en una dimensión de la fisicalidad a la que estás acostumbrado. Luego, todo se reduce a cómo nos controlamos. Descubrirán el sistema, que se mostrará el 19 de julio, en un futuro próximo, una vez que nuestros científicos comprendan completamente su desarrollo. Con los auriculares puestos, pueden transformarse en un perro. Pueden transformarse en lo que quieran, porque ahora nosotros creamos la dimensión de la posición. Son ustedes quienes deciden la posición. Hasta ahora creas las imágenes de lo que te gusta con lo que llamamos juegos 3D, que sigues y juegas a estos videojuegos con las gafas. Con este nuevo sistema jugamos la posición que puedes cambiar a lo que quieras ser. A medida que desarrollamos esto, en un futuro cercano se convertirá en parte del sistema integrado en el cuerpo del hombre. No necesitas llevar un auricular que luego se convierte en un mouse y cae al suelo. Comprenderás esto a medida que nuestros científicos lo comprendan cada vez mejor. Produciremos estos sistemas en masa de tal manera que no juegues a un videojuego con gafas, sino a un juego de la vida con la misma estructura y el mismo conocimiento, pero esta vez, la realidad de tu propia existencia, el tiempo, el lugar y la posición. Me gusta ser un perro en el regazo de mi esposo y ver cómo se porta. No necesitas ponerte unos auriculares y caer en medio de Dios sabe que sus brazos, y eres un perro y no puedes regresar. Cariño, ¿dónde estás? Wow. No funciona. Tienes que entender que estamos en fase de investigación, estamos en fase de desarrollo y nuestros científicos deben comprender este trabajo paso a paso. Estoy seguro de que en los próximos meses, gracias a la colaboración entre la Corporación de Mercado, los científicos chinos, el ejército y el mundo espacial y comercial, esta tecnología se extenderá rápidamente una vez que iniciemos el proceso en los próximos días y semanas. Por eso, enseñamos que están preparados, que lo comprenden, y con el tiempo, estas enseñanzas serán escuchadas y la gente comprenderá cada vez mejor cómo tomar decisiones oportunas. Puedes cambiar el tiempo según tu posición, pero no puedes cambiarlo en gran medida. Puedes cambiar algunos parámetros respiratorios. Puedes cambiar algunos alimentos. Podrías cambiar algunos campos a tu alrededor. Pero lo único que cambiará tu tiempo es tu emoción, porque te proporciona el intelecto para saber qué hacer con él, y trae lo que llamamos la iluminación, lo que esta emoción te lleva a lo que será el resultado. En las próximas semanas y meses, a medida que profundizamos en el conocimiento del ser humano, enseñamos más y más sobre el tiempo. Luego, cuando terminemos la enseñanza, veremos la verdadera parte de la tecnología espacial y lo que llamamos la transmutación del tiempo. Entonces empezamos a ver las nuevas dimensiones. Veremos mundos paralelos. Veremos dimensiones paralelas que siempre conocimos o nos habían dicho, pero que eran un sueño, pero se hacen realidad. ¿Cómo vemos el universo? ¿Veríamos las galaxias tal como son? ¿Veríamos el entorno en el que vivimos tal como es, o obtendremos el poder de comprender, de cambiar el tiempo y ver la vida paralela que nos acompaña? Nos movemos en la piedra, pero en realidad vivimos en el planeta Tierra porque, en las dimensiones superiores, en los campos de energía, somos líquidos, somos acumuladores de energía que no tenemos. Solidificado en la dimensión de la vida, Él te trae la comprensión de que hay vida en la Tierra,
en cada material sólido, incluso en el planeta. Algunos crecen, otros se educan. Algunos evolucionan en el conocimiento y viven. No necesitan estar en la superficie para confirmar su existencia, como el hombre. Sienten la emoción interior. Lo mismo ocurre con los animales. Los animales siempre anticipan las cosas porque viven en una zona horaria diferente a la del hombre. Vemos esto en las últimas semanas en Yellowstone. Animales que, en contra de sus caracteres y características, se mueven. Volvamos a lo que mostramos en China hace años, en enero/marzo de 2019/2020, creo, cuando una bandada de lo que llamamos parásitos, lo que llamamos plagas, apareció en las plantas y cambiamos el entorno, se mudaron y no hubo nada en 2 días. ¿Por qué los animales de Yellowstone se mueven en condición y dirección opuesta a la que alguna vez emigraron? Porque sienten la esencia del tiempo en la Tierra. Pero lo más hermoso es que si colectivamente sienten el movimiento hacia arriba, estamos a punto de recibir un MIT, ¿verdad? ¿Han cambiado los campos? ¿Han comprendido el momento en que el lugar será impactado? Podría ser la energía externa, lo que crea la distracción y la confirmación interna. Es interesante descubrir cómo y por qué, de repente, millones y millones de animales abandonan la zona donde se criaron. Pero se desplazan en la dirección opuesta a la que migraron. Si ahora van al oeste, también van al este. ¿Significa que el lado oeste será demolido y que están al tanto del cambio de época? Es interesante descubrir en las próximas semanas y meses por qué tantos miles de millones de animales, desde hormigas hasta moscas, osos y demás, están surgiendo de la nada. Están apareciendo en lugares nunca antes vistos. Están paralizando sociedades con cientos de miles de ellos, literalmente desplazándose. ¿Han sentido el tiempo desde la creación de la emoción en el centro del planeta? ¿O estamos a punto de recibir emisiones del espacio? Lo saben todo el tiempo. Son más sensibles que nosotros a la creación de un nuevo tiempo. Preservación de la vida, creación de un nuevo entorno, movimiento. Vemos lo mismo en la estructura de la raza humana. Los cambios se manifiestan en una zona horaria diferente, no por conocimiento, sino de alguna manera influenciados por los teléfonos móviles que llevan. Recibes tanta energía que cambias de posición, pues proviene de todas direcciones, y absorbemos el 80% de nuestros campos del entorno. Esta es la fuente que realmente nos da tanta energía en este momento, a través de la energía otorgada mediante el conocimiento que ustedes llaman. Pero, de hecho, otras energías, como el sonido, que el alma del hombre está evolucionando y madurando, traen, de alguna manera, nueva comprensión, nuevo intelecto, nueva iluminación, nuevas emociones que crean una nueva raza humana, un nuevo tiempo. Cuando miráis estos satélites, cuando miráis estos teléfonos móviles, cuando entendéis la tecnología que os ha sido explicada desde el principio, que el 80% de la energía que recibimos del medio ambiente, estamos recibiendo energías adicionales a las que nunca estáis acostumbrados. En los últimos 20 o 30 años, cada vez más llevamos la energía del móvil continuamente. Parte de esta energía la absorbemos y la transformamos. Nos eleva, nos trae una nueva zona horaria y un nuevo intelecto. Nos trae un nuevo interior. Vemos la vida desde la dimensión de la energía, desde la dimensión de la evolución, recibiendo energía del exterior más que del interior. En cierto modo, si lo analizas, hay otra manzana que comes continuamente a diario. Se llama frecuencias de telefonía móvil. El espectro de energías de la telefonía móvil no nos cambia a nosotros mismos, sino que alimenta nuestra alma. Estamos cambiando la dimensión de lo que llamamos iluminación porque aporta energía. No importa si está activada o desactivada, recibimos continuamente y hemos encontrado otra fuente de energía. Si entendieron esto, por eso les sigo diciendo que en el futuro los alimentaremos a través del teléfono móvil, porque ya se han conectado a él para recibir energía, lo cual enriquece aún más el conocimiento, no el cuerpo. Los teléfonos móviles a los que acceden son otra fuente de iluminación. Es otra fuente de intelecto que genera nuevas emociones y, con ella, hemos accedido a una enorme reserva de energía directa que incluso nuestra alma se ve afectada. Ahora comprendes cómo ha cambiado nuestro entorno. Observa a las personas que llevan 2, 3, 4 o 5 teléfonos móviles y observa su iluminación. Observa su comprensión. Observa cómo se comportan.
A menos que seas narcotraficante, intentas conectar con tus clientes. Lo que ves en la gente demuestra su intelecto, lo que llevan consigo, su amplitud de miras, porque reciben un espectro diferente. Es lo mismo que decimos de que las personas que hablan 2 o 3 idiomas tienen una perspectiva diferente de la vida. No vemos asignaciones con personas que hablan al menos 2 o 3 idiomas, lo que llamamos hablar un idioma muy corto, mucho menos aquellos que realmente hablan su vida. Abandonan la vida de 2 idiomas a menos que elijan un nivel inferior, porque absorben energía del conocimiento, el alma de 2 entornos diferentes y crean su propia tercera generación, lo que se conoce en el mundo de la ciencia actual. La primera generación es el idioma en el que nacieron, la segunda lengua es la sociedad en la que viven. Y traen consigo una mezcla de una nueva generación de terceras generaciones de hijos de hombres criados entre 2 culturas, 3 culturas. Ahora traemos esas culturas con el teléfono móvil. Simplemente cambiamos. Tenemos que ver cómo esto cambiará la era de la humanidad. Regresen a las enseñanzas de Kazan de hace muchos años. Les dije muchas veces que con 2 teléfonos móviles les daría todo lo que necesitan. Ahora lo entienden, porque entre ambos pueden crear un tiempo que les permita avanzar en la unidad que mostramos en Viena este fin de semana. Este ciclo de 2 tiempos está configurado es una estructura que trae iluminación, intelecto, interacción de los campos de conocimiento y comprensión. Por eso tenemos 2 hemisferios cerebrales. El desequilibrio crea un punto de equilibrio. Genera un nuevo tipo de juicio intelectual. Crea un nuevo tiempo. Cada hemisferio cerebral tiene su propio tiempo. Uno duerme, el otro está despierto, uno funciona, el otro funciona a medias. Pero cuando se unen, crean al hombre, el sueño, el caminar, el descanso, la toma de decisiones. Estamos acostumbrados a ello, pero nunca lo hemos entendido. Y este es el mayor obstáculo para el hombre. Ahora es el momento de traer el tiempo. Los sistemas que desarrollamos traerán esa combinación de tiempo para traer la esencia del tiempo. Nosotros decidimos qué tiempo se manifestará. En la investigación y desarrollo actual de nuestros laboratorios, estamos probando esto. Con solo cambiar un parámetro, vemos que se producen diferentes materiales en el mismo sistema. Creamos un nuevo tiempo porque el tiempo del carbono es diferente al del hidrógeno y al del oro y el calcio. Lo único que hacemos es crear una nueva condición temporal, nada más que el flujo de los campos. Traten de comprender esto con mucho cuidado. Entonces empezarán a comprender cómo transmutar. Quienes buscan crear un hijo, comprenderán cómo crear el tiempo para crear a los hijos de Mitra. Si pueden hacerlo con otra entidad en el universo, ¿por qué no podrían hacerlo en este planeta? Sintonizar el tiempo crea una nueva dimensión para que el hombre comprenda el mundo de la creación. Como siempre he dicho en las últimas semanas, intenten comprender la enseñanza y verán avances en la ciencia y la tecnología. Verán avances en su propio mundo de comprensión de lo que llamo el tiempo, el lugar y la posición. Escríbenos sobre lo que sientes desde ahora hasta la próxima semana y las semanas siguientes. ¿Qué ha cambiado en tu vida? Es asombroso lo que la gente nota. 2 horas de escuchar esta sesión pueden cambiar una vida que tú no podrías. Te estamos alcanzando de una manera diferente, cambiando el tiempo en ti para que coincida con el momento que fijamos, y no con tu propia iluminación. Nos tomamos un descanso y regresamos para enseñarles más. Pero no olviden que todos ustedes en la sesión de hoy han estado a la espera de nuestro tiempo desde el primer momento. Rick, ¿nos llevarías a un descanso y regresamos? De acuerdo. Por supuesto. Gracias, señor Kes. Muy bien. Este es el taller número 599 de Buscadores de Conocimiento. Este será el descanso del medio tiempo y les recuerdo a los asistentes de Zoom que pueden levantar la mano virtualmente y hacerle una pregunta al señor Kes después del descanso. Podemos permitir que su micrófono se abra cuando levante la mano. Así que considérelo. También pueden hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas, en el chat del seminario web o en el chat de YouTube. Hola. Bien. Volvemos al taller número 599 de Buscadores de Conocimiento y, como es la segunda mitad, el señor Kes, como mencioné, podrá responder preguntas, pero primero probablemente tenga algunas respuestas que le gustaría compartir con nosotros. Así que, por favor, adelante, señor Kes. Supongo que esta es una forma de
poniéndolo. Muchas gracias. Como saben, avanzamos muy rápido con nuestros desarrollos y esperamos grandes cambios en muchas cosas. Ahora que empezamos a controlar el tiempo en segundo plano para todas las enseñanzas de la semana pasada, de esta semana y en adelante, siempre que mantengamos los sistemas activos. Cualquiera de ustedes escucha estas enseñanzas como vemos ahora con lo que llamamos confirmación de los informes de ustedes. Conocen a los buscadores que estaban escuchando durante la enseñanza de escucha o escuchan después y vieron el efecto que nos confirma que el mundo es duradero y la energía se transfiere. Déjenos saber cómo se siente, cómo cambia, cómo llegan los cambios a usted, que en el proceso desarrollaremos, prepararemos todo para la transmutación y el transporte y, a su debido tiempo, para lo que debe hacerse. Tengo un anuncio que hacer. La enseñanza del examen del 25 de julio se llevará a cabo alrededor de las 2 de la tarde. Hay una razón para esto. Así que, el 25, la sesión de julio será a las 2 de la tarde y no a las 10 o 9 como comenzamos, y durará unas 3 o 4 horas. Todavía estamos tratando de definir las estructuras y las tecnologías necesarias, y todos ustedes deberían haber recibido para el 25 si solicitaron los materiales cósmicos para que puedan participar en esa sesión. Esa sesión será muy especial para nosotros. Intentamos crear un ambiente de transmutación para que lo sientan y sepan cómo se hace. Y, por favor, quienes asistan a esta sesión, no se quejen, alguien es una historia. Sueñan, viajan a través de su alma mientras duermen. El hombre viaja en el tiempo y muchos de ustedes hacen mucho ruido. No podemos aislarlos. Si deseas una sesión privada para lo mismo, busca unos 200,000. Te ofrecemos 1 o 2 sesiones de 3 horas por tu cuenta para que conozcas la historia. Pero en el universo siempre hay ruidos, comunicaciones y todo lo demás. Así que, por favor, acostúmbrate. Vivimos en una sociedad llena de energía en movimiento. Si tienes alguna pregunta, intentamos responderla. Si recuerdo algo, intentaré añadirlo durante la enseñanza. Bien, gracias, señor Kess. Todavía no hay nadie que levante la mano. Les recuerdo a nuestros asistentes que pueden levantar la mano virtualmente y les abriremos el micrófono. Tenemos varias preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Podrían recordar cómo se sintieron desde el principio de la enseñanza hasta ahora, ya que hemos cambiado el sistema para la segunda mitad? Si sienten alguna diferencia entre la primera y la segunda, no solo para escribir, sino también para expresar sus emociones, elevación y comprensión del cambio en la vida. Avísanos si sientes algo entre el primero y el segundo. Disculpa por la molestia. Muy bien. Nuestras preguntas en la sección de preguntas y respuestas empiezan con George, quien tiene varias preguntas. Y no estoy seguro de cuántas preguntas le permitirá a George, pero dice que es de Suiza. No estoy seguro. Solo dice George. Así que, a ver si menciona a George para esas preguntas que no se pueden responder, las haré la semana que viene. Empecemos. Pregunta número 1 de George. Señor Kess, gracias por la respuesta de la semana pasada a mi pregunta. De hecho, el problema es equilibrar las emociones. Espero que pronto encuentres una solución. También envié correos electrónicos a la Fundación para el Departamento de Bienestar sobre este problema emocional, pero aún no he recibido respuesta. Quizás estén ocupados. Esperaré más. En 2 ocasiones, tras tu enseñanza de la semana pasada, me di cuenta y admití, como dijiste, que no me permitían acceder a la energía cósmica ni equilibrar las emociones debido al karma, tanto mío como heredado. Además, la enseñanza planteó algunas cuestiones morales que necesitan respuesta. La primera sería, el ciclo interminable de karma de asesinatos y venganza, seguido de más asesinatos, y así sucesivamente, ¿equilibra las emociones y alimenta el alma con energías universales? ¿Y cuál es su resultado en el karma? ¿Esto sanaría el karma de asesinatos o lo haría más llevadero al sanarlo? Entiendo que sanar el alma y las emociones de todos los seres de Dios que sufrieron, en algunos casos millones de almas. Entonces, ¿podrían millones de almas beneficiarse en un instante de esta sanación? No, ¿no es eso lo que significa? Se refiere al ciclo interminable de karma de asesinato y venganza. Creo que la semana pasada, y verás, lo entiendo.
entenderlo para responder de otra manera, o quizás esa sea la respuesta. Intento explicar algo. Observamos esto, lo llamamos el ciclo de la matanza. Este ha sido el hábito del hombre. Cada día matamos a cientos de miles de corderos, ovejas, vacas, cerdos y demás. Pero solo consideramos la calma de un hombre cuando se presenta frente a él con dos piernas. Depende de dónde pongamos el límite. La ética es una de las peores cosas que la humanidad desconoce, pero ¿cómo se le llama? Es una vergüenza mencionarla, o lo que sea. Los judíos afirman ser las personas más perseguidas. 5 o 6 millones murieron en el Holocausto y el resto. Pero uno de los mayores holocaustos en el menor tiempo jamás ocurrido en la historia es la matanza de 15 millones de personas en menos de unos meses, perpetrada por los británicos justo después de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hambrienta a la nación, queman la comida, queman el maíz, queman el trigo, se comen a la nación epitafiana para someterla. 15 millones de iraníes murieron allí, según Internet. Búsquenlo. Y luego los judíos afirmaron haber sido perseguidos por Hitler durante 5 o 6 años. Les leí algo muy conmovedor. Esto lo dijo el presidente de China al ministro de Asuntos Exteriores de Irán en los últimos días, y hay razones políticas detrás. El presidente, en su conversación con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, explicó algo muy interesante: las sanciones contra Irán demuestran cómo crece la nación cuando se independiza. Muestran cómo se construye una nación. Así es como vemos lo que llamamos el karma de una matanza. 15 millones no cuentan porque son obra de los británicos. 1, 2 o 3 millones de judíos, debido al Holocausto, es el momento más importante de sus vidas. Depende de cómo lo promovamos. Nos quedamos de pie, observamos, vamos al supermercado, compramos pollo, cordero, tocino, pescado, y nos vamos a casa. Y millones de nosotros recorrimos cientos de miles de supermercados cada día y hacemos lo mismo. ¿Cuál es el karma de matar? Dicen que son personas a las que llamamos carne. Caminamos, recogemos trigo, lentejas, perejil, tomates y demás. Al volver a casa, hemos comprado un paquete asesino. Nos sentimos literalmente orgullosos de nosotros mismos al entrar al supermercado con todas las verduras, todas las frutas, toda la carne, y nos vamos a casa. Compramos cuerpos para nosotros, pero no. Establecemos un límite inalterable. Llamamos a nuestros vegetarianos. Simplemente dejamos fuera a los animales de 4 patas y al pescado. No nos fijamos en qué más matamos en ese carrito que empujamos por la calle. Simplemente cambiamos el nivel de lo que llamamos emoción, el nivel de nuestra tolerancia al asesinato, el karma de matar, como lo llaman ustedes. Ahora solo nos queda a muchos de los que pasamos ese nivel. La raza humana no cuenta. No importa cuántos mates. Lo hemos visto en las últimas 2 semanas. Netanyahu yendo a Estados Unidos y pasando una semana sabiendo que su nación ha desaparecido. No tienen electricidad. Se mueren de hambre, y este tipo necesita sobrevivir para no ir a prisión ni ser ejecutado. Una semana planeando atacar para provocar una nueva guerra. Ahora encontramos otra excusa para que siga vivo y con ello provoque más muertes. ¿Pero qué propósito tiene todo esto? Como dije, 26.000 miembros de la seguridad militar israelí han muerto en 10 días. Ahora salen las estadísticas. No vemos líderes. No vemos que los israelíes cancelen muchas operaciones. Ahora traen a estadounidenses, británicos, alemanes e italianos para que hagan el trabajo por ellos. Perdimos. Háganlo ustedes por nosotros. La promesa es el oro de la Reserva Nacional de Irán. Ahora hemos puesto a los musulmanes en el umbral. No maten a un cristiano. No maten a un judío. Ahora, de la misma manera que matamos a la vaca, al pescado, a la patata y a todo lo demás, el Islam se ha convertido en ese umbral. ¿Dónde está el siguiente? Somos los elegidos. Sí, definitivamente son elegidos. La degradación y lo que les espera a estos elegidos. Ellos eligen lo que nunca eligieron, porque debemos entender que somos nosotros, como seres humanos, quienes decidimos en ese umbral. Si bajamos a cambiar nuestra respiración para cambiar nuestro sistema de la forma en que estamos ahora, comience a promover como parte de esta sesión,
Estamos cambiando el tiempo para que usted entienda las diferentes emociones que necesitamos matar. Este es el nuevo umbral que existe. No hay tolerancia cero para matar una planta, un árbol, una fruta, un hombre, un animal, una criatura en el universo. Cero tolerancia absoluta al asesinato, como quiera que lo llamen. Este es el proceso en el que ya han entrado todos ustedes, los que me escuchan. ¿Cómo cambia su alimentación? ¿Cómo cambian sus hábitos? ¿Cuánto menos empezarán a comer en las próximas semanas? Porque ahora están aprendiendo una dimensión diferente. Aprender que se alimentan en segundo plano es parte de ello. En este momento, no es el aura de la matanza ni del umbral. El mejor umbral es cero, y el mejor cero es cuando aprenden a depender al 100% de la energía del entorno y no de la vida del entorno. No se te otorga bajo ninguna circunstancia la vida media ni la vida de un animal o criatura. No debes decidir la interacción de la creación en el campo del universo, es necesario decidir cuando muere un animal, no un hombre al matarlo. No decides la vida media. Y cuando alcanzas ese consumo de energía cero al matar, te conviertes en la verdadera criatura del universo. Hasta entonces, estás atrapado en este pueblo de asesinos. No hay calma ante las matanzas religiosas y esto y aquello. Así es como debemos cambiar para lograr esa tolerancia. Creíste que te enseñé a respirar para obtener energía. Te enseñé cómo en el futuro, como lo estamos haciendo ahora, y a través del sistema de comunicación, el hombre, mediante satélites y demás, obtiene la energía que no necesita para matar. ¿Cuántos de ustedes en las últimas semanas y meses nos han escrito diciendo que literalmente han reducido a una comida al día, que ya no pueden comer porque han cambiado el alma? La energía que se usaba emocionalmente se está absorbiendo de manera diferente, los primeros pasos son graduales, como hemos visto, podemos reponer todo, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. La sociedad no está preparada para ello, la estructura no está preparada para ello y eso crea el caos que hemos visto en la situación actual en Estados Unidos. Expulsaron a todos los inmigrantes. Expulsaron a todo lo demás. Nadie necesita cosechar las granjas. Las fábricas han paralizado sus actividades. Nadie entra en las obras de construcción. El país se está paralizando y eso también trae cáncer. Trae un infarto, y el infarto atacará a los demás que intentan sobrevivir. Y lo mismo ocurre con el hombre. Hay que avanzar gradualmente en el proceso. Si llevas años molesto, no te volverás vegetariano de la noche a la mañana. Vas en coche a 100 kilómetros por la carretera y decides frenar, mientras el resto del coche sigue en movimiento, o la autopista, a punto de estrellarse. La única manera de lograrlo es mediante la transferencia de energía. La única manera de alcanzar el punto cero no es comiendo y sufriendo los efectos secundarios, sino reemplazándola con energía directa, alimentándola mediante la sustitución de los alimentos como los niveles de energía que recibes. Estamos acostumbrados al 80% y esto lleva tiempo. Este es el proceso de lo que está saliendo. ¿Cuál es el proceso de las tecnologías que estamos poniendo a disposición? Pero incluso el nuevo sistema de comunicación por satélite, los teléfonos, no nos permite darles todo el espectro, por eso vemos problemas. Es por eso que les acabo de decir para que entiendan un poco más que apoyamos los reactores cuánticos chinos o lo que ellos llaman computadoras o sistemas de comunicación porque es una tecnología de plasma y luego con el plasma podemos alimentar todo el espectro. No hay filtros o en su sistema de comunicación dentro de ciertas microondas o frecuencias que podemos transferir y el otro sistema se detiene. Por eso presentamos los auriculares, que nos permiten hacer lo que queramos con la transferencia de energía, sin depender del ancho de banda establecido. El ancho de banda en sus teléfonos móviles es una cuestión de estado, el ancho de banda no es el ancho de banda universal, y entonces volvemos a cero. Entonces, el umbral de la matanza no se convierte en plantas, y luego descubrimos que los animales eran buenos. Podemos comerlos. Lo establecimos. Ahora lo establecimos en el umbral de la matanza humana. Lo establecimos. Ahora, los musulmanes tienen un umbral. Puedes matar a tantos palestinos como quieras. Son musulmanes, y cuando unos pocos judíos fueron tocados, es un holocausto. El mundo entero, somos elegidos. Elegimos algo para ustedes, judíos, por lo que Dios llora. Olvídense del hombre. Esperen y vean la voluntad de Dios. Lo que decidimos.
Desearían no haber seguido a Moisés y ese momento es demasiado tarde. Mi castigo para ti es tan duro que hasta los perros llorarán por lo que está por venir. Y ni hablar del hombre. ¿Recuerdas unas enseñanzas de hace un par de años, cuando dije que llegaría el día en que la Armada estadounidense estaría allí para recoger judíos de Israel? Esto sucedió hace unas semanas. Un objeto de $10,000 en el buque de la Armada. Cumplimos nuestro deseo con mano de hierro, pero tú te lo buscas, no importa la raza ni la religión. Cualquier nación que entre en guerra a partir de ahora será castigada de la misma manera. Mutualidades. Entonces no hay asesinatos. No hay redes. Ahora no hay paréntesis. Ya ves, los estadounidenses han traído a los chinos. Los chinos en Estados Unidos se sienten insultados y todo por su cuenta, porque ahora ellos mismos provocaron la crisis. No su presidente con los aranceles basura y demás. Un canal para mostrar la emoción de la separación. Lo que podemos hacer es comprender por qué 11.000, 15 millones o un perro deberían tener una emoción diferente. Debería haber una emoción de dar y dar vida, no de destruir, y entonces comprendes el siguiente paso. El siguiente paso. Pero lleva tiempo cambiar este nivel arraigado de matanza y filtrado. Luego veremos, comprenderemos nuestro progreso y luego pasaremos a otras dimensiones y direcciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ese era el punto de George, el cuarto punto, o mejor dicho, ¿cómo puede alguien escapar de este ciclo de matanza y karma interminables? Supongo que lo has explicado bastante bien. Da un ejemplo. Tomemos como ejemplo al emperador Nerón de Roma. Bajo sus órdenes personales, millones de personas fueron asesinadas hasta el punto de que no siente culpa porque hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuál es su parte de culpa? Si Nerón equilibrara sus emociones, alimentara su alma, sanara su cuerpo humano, ¿qué más debía hacer para equilibrar el karma asesino que pesa sobre él? Oh, el tiempo creará una posición. Ese es el momento, lo entenderás. He explicado que el infierno y el cielo no son estar en llamas ni en un nido de miel. Es una posición del Creador, y quienes comprenden la obra del alma y las energías comprenden lo duro que es. No es frialdad ni calor, sino la lejanía del amor del Creador. El amor duele y el alma necesita ese amor, así que esto es totalmente irrelevante, como y cuántos lo hacen. Es solo porque eligieron esa posición. Lo vemos en los líderes mundiales actuales. Lo vemos en la gente que se cree invencible, y aún así, sucede. ¿Acaso no necesitas ser gobernante de un país, taxista o perro? Elegimos el lugar de nuestra alma en la mitad de la vida del mapa. ¿Cómo lo lograron? Hay que considerar que los asesinos más despiadados de la historia han sido mujeres. Las mujeres gobernantes han matado a más que los hombres gobernantes, históricamente hasta tiempos recientes, y vemos esto como parte de la estructura de cómo existe incluso esta psicología. Sabemos que los chinos arrojaron a cientos de miles de adictos al océano para que se convirtieran en alimento para los peces porque no pudieron retener a los adictos que los británicos crearon al intentar apoderarse de Hong Kong. Ahora vemos lo mismo, aviones que viajan al centro el océano y el regreso vacío, dejando atrás los cuerpos. Transformamos los barcos en aviones, y luego encontramos cuerpos en Sudáfrica, en la costa de África Occidental y por todo el mundo. Literalmente flotan. Se convierten en muelles, y todos llevan esposas estadounidenses en la cabeza, pero no oímos ningún accidente aéreo. El hombre cambia el estándar, intenta estar en forma y el mismo comportamiento, los animales se unen para comportarse de la misma manera. Así que tenemos que decidir qué hacen. Es asombroso. Continúen, ¿cómo se llaman las redes sociales? Empiezan a publicar, una por una, fotos de los soldados israelíes bailando sobre las tumbas, creando caos, usando el atuendo de las mujeres palestinas en su casa cuando iban a volarla y reconocieron su rostro, y ahora los vemos. Algunos de ellos no tienen brazos y piernas, solo un cuerpo. Quienes bailaron sobre el dolor ajeno han pagado por ello. Solo ve a las redes sociales. Observa cómo aparecen cientos de soldados israelíes. Su rostro los reconoce antes y después. El equilibrio reside en su propio comportamiento. Y el hombre aprenderá.
Aprenderá a través de diferentes maneras de hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, tenemos una pregunta más de George. Terminemos con eso. Dice, señor K, es otro tema. Señor que sé, la semana pasada habló sobre la exposición al sol y las gafas de sol, pero que deberían hacer las personas que trabajan al aire libre, como instalar techos de láminas metálicas brillantes, pescar o conducir, donde los rayos del sol se enfocan en la retina y, en la mayoría de los casos, provocan daño permanente en la misma. Hay que entender que, cuando hablamos de quienes usan gafas de sol para ir de compras, es como les llamo. Si tienes un problema ocular, debes comprender que a veces los médicos recomiendan gafas de sol para recuperar el equilibrio. Pero, de nuevo, debes ser prudente al usarlas. Muchos nos sometemos a una operación de cataratas. Muchas personas, si empiezan a sufrir cataratas, que altera el equilibrio de la salinidad del líquido ocular, se daña el cristalino, se opacifica y se le llama catarata. Si tienes un buen oculista, entiende el proceso, no te operan. La operación genera dinero. Los científicos que comprenden el efecto del cambio de salinidad y el ancho de banda del ojo recomiendan usar gafas de sol negras. Caminar al sol te permitirá ver los resultados más o menos en cuestión de días, pero debes usarlas de cierta manera para evitar la cirugía de cataratas. El 90% de las cataratas se pueden tratar con gafas de sol, pero en un periodo específico del día, en una cantidad específica al día o a la semana, no todo el tiempo. Estás expuesto, de la luz, pero quieres ocultarlo. Ve a Corea. Camina por las calles de Corea y observa cómo caminan las mujeres coreanas. A las árabes que visten burka, o lo que sea, las llaman coreanas porque la piel blanca es muy apreciada en Corea. Salen más que los camellos, los sombreros, la ropa, están listas para la guerra. Si observas a los guerreros de hace 200 años, solían usar sus vales, cascos y armaduras, y así les queda. Cuando estuve en Corea, me quedé impactado. ¿Cómo es posible que esta gente camine en pleno verano, con ropa apropiada, pero sin bloquear la luz en sus ojos? Y si lo haces durante cierto tiempo, si pescas de noche, mientras duermes, no estás pescando. Cuando caminas de compras con tu esposa, tienes ese problema por un rato. Sí. Pero cuando decides que esté ahí, despiertas, ahora es pasión caminar con él, pagas por ello. Todo tiene su momento, lugar y posición. Si tienes cataratas, prueba unas gafas de sol negras oscuras, no esas que brillan de diferentes colores, sino las negras, y entonces empiezas a ver el cambio. La mayoría de las veces no necesitas cirugía. Optometristas competentes lo hacen por ti. Y si le preguntas a alguien, nunca hemos oído hablar de esto. Inténtalo. ¿Lo entiendes? ¿Lo ves? ¿Necesito una operación o puedo simplemente operarme, especialmente en invierno? Con la luz del invierno, todavía usas gafas de sol. La gente se ríe de ti. ¿A quién le importa? Es la dimensión de la luz que cambia dentro de la retina en la parte posterior del ojo y la solución dentro del ojo que aclara lo que yo llamo la burla en los GLADs. ¿Necesito una operación o solo es rentable para el médico? Un 10 o 15% no se puede hacer, pero intente. Si alguien le dice que necesita una catarata, vaya a un óptico y pregúntele si puede usarla y usted monitorea mi ojo y luego ve el resultado. Tienes que entender para qué lo usas y dónde lo usas. Ya sabes, siempre que pescan, pescan. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. En la sesión de preguntas y respuestas de Hilom, dice: buenos días, Rec, señor Giach. La transmutación tiene diferentes niveles porque no todos estamos limpios ni tenemos los conocimientos necesarios para practicarla. Sí, es como aprender a caminar, correr y saltar. Hay que entender que uno de los mayores problemas de la transmutación es que la vimos con todos los buscadores de conocimiento. Soñé que iba allí. Tuve un sueño. Cuando usaba los auriculares, vi esto y aquello. Hola, ¿qué no hacías antes? Esto es parte de la transición. Ganar confianza en lo que puedo hacer. Pero como no la tienes, a veces intentamos darte una dirección para que aprendas. Es como un maestro sentado a tu lado en el coche. Quieres ir derecho y girar a la derecha porque aprendes a distinguir la posición y la distancia desde la acera al girar.
Y esto es lo que hacemos con el transporte con los capitanes que tenemos. Al principio, les permitimos elegir un capitán y luego lo dejamos libre. Incluso controlamos a los capitanes de alguna manera, y vemos quién va a dónde. El proceso, de nuevo, no es algo que tengas que aprender una vez que empiezas, como dije, el umbral del asesinato. Ahora, los musulmanes pueden ser asesinados. No hay problema con todos los animales una vez que empiezas a comprender que no hay sueño, es quien decide. Luego, pasas al siguiente paso de controlar la comprensión y entonces no necesitas salir a buscar un taxi. Llama a Uber porque invocas a esta alma que está contigo y, ahí, tu confianza y tu intelecto traen iluminación. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Carlos tiene una pregunta sobre los auriculares y la radiación electromagnética. Dice, ¿pueden dos radiaciones electromagnéticas ser idénticas desde el punto de vista físico, frecuencia, amplitud, etc.? ¿También transportan información sobre diferentes campos de plasma? Sí. 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 Y él dice, pregunto esto porque intento entender cómo la radiación electromagnética que llega a los auriculares puede transportar. Cito algo más. ¿Puedes explicarme más? ¿Es espectral? Bueno, en el tema que mencioné, lo llamamos isótopos. Tienes que entender que es muy simple. Si entiendes el mundo material, cada voz, cada ruido es creado por el movimiento, especialmente de lo que ahora llamamos electrónica y sistema de comunicación por interacción de campos. La interacción de materiales no surge de la nada. El O1 tiene una frecuencia determinada y cada cero en 1.000.000 de ceros en la línea de comunicación no es igual a otro porque se crea a partir de diferentes movimientos de electrones y los electrones no están en la misma posición al mismo tiempo con la misma energía y la energía que absorben para recuperar la posición para el siguiente cero. Y esto es lo que debemos entender. Se dice mucho cuando se dice que no se pueden encontrar dos copos de nieve exactamente iguales, pero a veces se encuentra uno, pero es más o menos el mismo principio. En resumen, cuando se produce un rayo X, se emite hacia un punto determinado, al impactar, el electrón se mueve, se libera energía y ese estrón puede ocupar su lugar. Entonces, los dos electrones no son iguales, y este es el principio. Sí, los auriculares y las ondas del campo magnético siempre son ligeramente diferentes, aunque la máquina muestre lo mismo. Sin embargo, en términos de energía, comprender el principio es lo que se llama muchos isótopos en miles de millones de la misma longitud de onda. ¿Otro? Bueno, vean esto de Wolfgang. ¿Qué hicieron mal los alemanes para experimentar las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y más crueldades como esta? ¿Fue su comportamiento anterior en su historia y también en la actualidad? Alemania ha entrado en la Tercera Guerra Mundial, siendo parte de... Ahora estaban solos y esta vez están con italianos y franceses, y están pasando por la misma fase. ¿No lo saben? Se los explicaré mientras observamos el movimiento militar y político en Alemania. Es por eso que todos los alemanes son una raza muy especial, en cierto modo. Los austroalemanes vienen de la misma manera, de los húngaros que están a su lado. Es el orgullo de ser independientes y esta cultura de independencia lo que permite que quienes se autodenominan líderes los insulten porque ahora somos independientes. Crean esa sensación de superioridad por ser independientes. Lo vemos especialmente en el régimen chino. Nos estamos adentrando en un camino muy peligroso para alcanzar el poder económico, social y, digamos, militar. Estamos al borde. Una vez que esta gente se sienta invencible, entonces empezará el problema, porque nosotros lo tenemos todo. Y esto viene de la cultura alemana. Como dije, si le das la mano a un austriaco, sabrás la diferencia entre un austriaco y un alemán. Y si le das la mano a un pakistaní, sabes que te espera un merecido premio. Los alemanes tienen esa tendencia de buscar la perfección, y la perfección trae independencia porque nadie más puede lograrla. Y luego, si encuentras un líder que pueda cantar la melodía adecuada para quienes desean alcanzar esa perfección, los rechazados se convierten en seguidores de los demás. Y así es. Se dan estas condiciones, revoluciones, guerras y demás. Y una vez que comienza, gobiernan mediante amenazas y asesinatos. Vimos una segunda guerra. Desde que podemos entender,
Lo vimos con el cambio de régimen en muchos países. Lo llamamos el orgullo, pero con Alemania, la perfección trae la independencia. Algunos, la élite del 10% de la nación, literalmente lo logran, mientras que otros no pueden alcanzarlo, lo que crea una buena excusa para atrapar y, ¿cómo se llama movilizar? Ambas guerras alemanas se han basado en eso, ya lo expliqué antes. La perfección de los alemanes, austriacos y, en parte, húngaros también les crea muchos problemas. Y para otros, que no pueden ser tan perfectos, se ven separados, y esa separación crea lo que llamamos racismo y nacionalismo, pero quien decide cómo hacerlo es quien manda. Lo vimos con Alemania. Observa la Alemania de antes de las dos guerras, algunas élites, científicos o cualquier industrial crearon una gran riqueza, pero los judíos no pudieron. ¿Los judíos eran inútiles para crear comercio, o cómo se llama? Industria. Las personas más inútiles del mundo para crear industria son los judíos. Así que se dedicaron a la prostitución en burdeles, al lavado de dinero y al préstamo de dinero, y los alemanes eran muy conscientes de ello y querían alcanzar la perfección del 10%. Así que los judíos se convirtieron en un objetivo y el resto se dejó atrapar. Así ha sido esta nación. Si miras a Israel, la situación es la misma. Son solo un grupo de prostitutas construyendo una nación. Pero esta vez están prostituyendo el conocimiento del país. Reciben dinero de la UE para fabricar venenos que matan a otros y luego se los venden. Nada ha cambiado. Acaba de cambiar la nación y la conecta al sur en algún lugar y la posterior Alemania, que era industrial, llevó la nación a altos niveles. Utilizaron a los judíos y a los que no pudieron hacerlo y utilizaron la riqueza de los ricos y se obtiene la guerra y es solo el hombre pobre el que sabe cómo desencadenarla y esta es la parte de la estructura que vemos en la Revolución iraní. Vemos que en la mayor parte de la gran revolución industrial de Irán antes del régimen Eshach, el 5% con intelecto sin educación y estaban llevando el país muy rápido hacia adelante y el 60% eran totalmente analfabetos y no pudieron verlo. Así que quienes supieron cómo impulsarlo, los británicos, impulsaron la religión y vemos lo que pasó. Cualquiera podría haber sido el líder. La clave está en crear una brecha en la sociedad que la gente aprovecha y luego creas una secta porque sabes cómo hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Gracias. De Eman Adams, de la comunidad brasileña. Señor Kess, gracias por compartir su valioso conocimiento. En una de sus enseñanzas, usted dijo que es posible crear vida mediante la interacción de los campos magnéticos y gravitacionales sin necesidad de sexo, como en el caso de la Virgen María. ¿Sería esto posible solo para las almas que han alcanzado la iluminación? No. Es un sistema físico. La vida, la llamamos vida o la llamamos hijo. ¿Quieres crear un hijo de otra dimensión? Pero si creas vida, podemos hacerlo mediante la interacción de cosas. Lo he hecho. He dicho muchas veces que tengo una caja llena de ellas. Ayer oímos que estábamos discutiendo esto con nuestro equipo de investigación. Oímos ruidos cuando ejecutamos varios sistemas. Se comunican entre sí. Lo escuchamos muy claramente en la comunicación durante la prueba de vuelo con cientos de sistemas funcionando en San, China, en 2019. Es paralelo. Se puede hacer y es muy fácil. Se puede crear vida. Crear vida es muy fácil. Solo depende de la emoción que le pongas. ¿Cómo manipulamos eso? Y esa es la clave. Y, como te dije en las otras pruebas, detuvimos tu adicción. Así que tocamos tus emociones. Sabemos cómo crearte para que seas feliz, como lo hacemos hoy, y nuestro conocimiento ha llegado al punto de crear algunas emociones. Así que puedes hacerlo, no necesitas un hombre ni una mujer. Los campos del universo crean un hijo de las estrellas, tiene un latido, decide el destino, crea su propio entorno y tiene emociones. Así que no se trata de lo que yo llamo un milagro, sino de comprender el proceso. Si se puede crear un campo de aminoácidos, un campo de emociones, un campo de lugar y posición, se puede crear un niño con emociones. Es facilísimo. Una vez que se comprende, se obtiene la emoción de la madre, se obtiene la huella genética de la madre, se obtiene la huella genética del padre, se obtiene la emoción, se combinan en un sistema y se crea. Hoy estamos haciendo esto.
Se están realizando pruebas en sus laboratorios. De hecho, esta mañana cambiamos de posición. Estamos modificando cierta cantidad de emociones y produciendo diferentes vidas y materiales. No se necesita ser un genio para hacerlo si se entiende el proceso. Tenemos un par de manos levantadas. Una de ellas es del vuelo educativo 006. Sigo intentando promocionarlos como panelistas, pero estos son los chinos, ¿verdad? Sí, intento promocionarlos como panelistas, pero no lo aceptan. Así que, sí, quizá ya lo hayan rechazado antes. Por eso no pueden venir. Pero estas son las asignaciones chinas cuando vienen a las clases para sus sesiones. Estos números se crearon para ese propósito. Y veamos, antes de hablar con Dean, me gustaría leer el testimonio de Mónica en nuestro chat del seminario web. Dice, durante la grabación de la semana pasada, sentí que mis riñones, con los que tengo problemas, me dolían al principio y luego se calentaban. Me sentí como si estuviera en mi propio entorno, donde nada del exterior podía tocarme. Me sentí en completa paz y profundamente consciente de mi ser interior. Los días siguientes trajeron cambios en mi forma de afrontar la vida y me dieron una nueva comprensión de las enseñanzas. También trajeron cambios en mi hígado, diafragma, cabeza, estómago y columna vertebral. Mis emociones se volvieron más estables. Hoy, mientras escuchaba, me tranquilicé y sentí una gran necesidad de servir al alma física para liberar ese deseo, y se me saltaron las lágrimas. Sentí cambios agradables en la vejiga y el hígado. Mis pensamientos se detuvieron y me sentí emocionalmente satisfecha. Después de desconectar el sistema, sentí una gran diferencia en cómo mi cuerpo recibía el taller. Muchas gracias por su trabajo, señor Kese. La semana pasada, muchas personas nos informaron sobre estas cosas, y así será la vida. Así es como logramos una vida pacífica, cambiando el dolor y las circunstancias. Mucha gente ha recibido muchas cartas. Lo más interesante para nosotros fue ver quienes escucharon la grabación la noche o el día siguiente, cuando se transmitió el conocimiento. Y que tiene una pregunta al respecto. ¿Hay alguna diferencia si nos unimos hoy tarde o si la escuchamos más tarde, fuera de esta grabación en vivo? Quienes nos dicen que escucharon la grabación la noche anterior, aunque no estaban presentes, y al día siguiente, aunque parezca lo contrario, reportan los mismos cambios. Pero lo interesante es que, si lo escuchas 2 o 3 veces, ¿qué sucede? Es el efecto de. Esto es lo que buscamos. Vemos cómo los zapatos planos de la moda actual aparecen uno tras otro, y es realmente asombroso. Es muy diferente porque cambiamos la combinación y, es muy interesante cómo has tomado la posición. Y lo hemos hecho, sabemos exactamente por qué sucede. Está dirigido al alma, tanto al alma como a la fisicalidad, y el alma de la fisicalidad se lleva la peor parte. Los cambios se traducirán en daño físico. Permítanme unirme y luego les explicaré de qué se trata. Les explicaré exactamente cómo lo vemos hoy hasta ahora. Y, recuerdan la imagen de la semana pasada porque la combinación de esta semana es diferente. Nos propusimos alimentar desde el alma al alma de la fisicalidad o, en realidad, alimentar la fisicalidad y, en el medio, el alma de la fisicalidad se ve golpeada con ella, lo que significa que el programa tiene que mostrar alguna reacción y, abro esto para que lo veas y luego entiendes. ¿Recuerdas la imagen de la semana pasada y esta semana nos propusimos cambiar muchas otras cosas y echarás un vistazo? Recuerda la semana pasada y verás cuánto controlamos las cosas y luego, con suerte. Para el final del tiempo tendremos los nuevos. ¿Ves? Así es como tu alma se asienta. Ahora, después de la saturación, ves el alma brillar alimentándose, porque de ahí es de donde te alimentas. Sabemos de qué te alimentas. Y ves el alma de lo físico, y lo físico es muy pequeño. La combinación era alimentar tu alma, o alimentar desde tu alma al alma de su personaje. Como dije, lo que recibimos de afuera viene de adentro. Y luego, con el martillo, obtienes una nueva fisicalidad solar. Y entonces ves la combinación. Y si observas la misma posición, cuánto se fortalece porque ahora nos enfocamos en alimentar el alma con nuestro sistema. Podemos ver su fuerza y cómo cambia. Esta es la fase diferente, y ven cómo esto nos permite, en el futuro,
por razones psicológicas, enfocarnos en cómo configuramos nuestros sistemas para fortalecer el alma y permitir que el alma física ocupe su lugar. Es muy interesante cómo podemos dominar y cambiar posiciones en. ¿Cómo se llama la fortaleza del sistema? Les muestro exactamente de qué se trata. Solo intento establecer algo desde el centro del laboratorio, que están monitoreando lo que sucede. Bien. Ahora, quiero explicarles algo sobre las imágenes que vieron. Verán esta imagen. Esto es importante para nosotros. Esto es lo que nos estamos concentrando en el día de hoy porque la fisicalidad se notará más adelante. Se ve el cambio en la zona del alma. Esto es a las 10:40 o 10:45, después de que se les agregaran 45 minutos, y esto es antes. Así que podemos tocar el alma. Sabemos qué material usamos. Sabemos cómo lo usamos. Y cómo debe hacerse. Y, curiosamente, esta es su última imagen porque cambiamos la combinación. Hemos puesto sus almas en un cambio dimensional que está ocurriendo ahora. Observen lo que hemos hecho con ustedes y lo que están recibiendo. Ahora tengo que salir y volver para que vean el último cambio de sistema. Así es como empezó. Aquí es donde están y en media sesión cambiamos. Echen un vistazo. Así que eliminamos la influencia del alma y observamos qué sucede. 2 saltos, 2 separaciones, tratando de encontrar la energía que alimenta desde el centro o desde el exterior. Y observamos el último, en el que hemos desarrollado la tecnología. Podemos tocar directamente el alma del hombre. Y con eso podemos transmutarlo, no necesitamos que decidan. Podemos tomar una decisión. Y este es un claro ejemplo de ello hoy. Así que, ¿tenemos la información correcta? Y ahora, al cambiar la dimensión física, ustedes están cambiando drásticamente. Quienes están involucrados, están experimentando con ella y observan lo que les ha sucedido en los últimos 10 o 15 minutos desde que cambiamos la posición, porque es importante. Explica mucho sobre la dimensión de cómo podemos alimentarnos, tú en el futuro. Cómo podemos lograr el cambio. Y las últimas imágenes que se muestran. Puedes ver cómo evoluciona tu propio comportamiento en secuencia, donde todos vemos nuestra posición colectiva y, como dije, monitoreamos estas 3 áreas. Y si te fijas, siempre tienes la sensación de simplemente observarte. Estás siendo alimentado. Esta es una estructura. Ahora ven un cambio porque dejamos de alimentar el alma. Ahora la fisicalidad domina porque dejamos de alimentarnos del exterior, del entorno, y ven cómo el binario plano se vuelve totalmente físico. Me pregunto qué sueñan o que están viajando en la dimensión solar. ¿Alguna otra pregunta? Bien, respondamos a una pregunta. Es muy interesante que, una vez que desarrollemos esta tecnología por completo y la ubiquemos en satélites, en lo que llamamos satélites plasmáticos, utilizando el nuevo alcance con los chinos, o como sea que lo llamen, ¿crees que alguien seguirá matando si no podemos alimentar a las almas? El problema o los cambios en el pasado, como dije muchas veces, cuando había una propiedad, era solo una aldea y la gente que iba a verla ahora no necesitamos verla. No podemos llegar por satélite ni siquiera a las vacas, las ovejas, los corderos y el resto, lo reciben mientras escuchas una grabación y todavía obtiene el mismo efecto lo que llaman la tecnología cuántica que es la tecnología de plasma cambia el cuántico es lo que va a hacer como le dije a los militares chinos, tienen disturbios, no se preocupen por eso. Solo tocamos música y esa música transferimos la emoción de la paz a la gente simplemente se despertó, ni siquiera pueden recordar por qué vinieron, si quieres mostrar fuerza, pones caballos y hombres armados para matar, pero si quieres demostrar tu poder, solo toca la música del amor con la combinación adecuada de elevación del alma. Eso es todo. La gente ni siquiera recuerda lo que le importa. El señor Kesesdin. ¿Puedo hacerte una pregunta, por favor? Hola, Dean, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias, señor Kes. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿nos vemos el domingo? ¿El sábado? ¿El sábado? Me he unido a la sesión en línea ahora mismo. Así que, sí, estaré presente y comprometido. Eso es seguro. Señor Kes, gracias por su hermosa enseñanza de hoy. Escucho parte de la conversación. Expliqué mi situación.
Obviamente, a nivel del alma, estoy experimentando muchas cosas. Hoy me desperté tarde, estaba durmiendo y no recuerdo nada del sueño. Luego, entro y tengo que volver a escuchar parte de él mientras usted habla. Así que estoy retrocediendo en el tiempo con una grabación, intentando escuchar algo y luego volver. En el presente, donde hablas de ello en tiempo real. Mencionaste algo sobre nuevas manifestaciones y cómo aparecerán en el planeta Tierra. Eso fue algo que capté. Y la razón por la que hablo de esto es porque he notado que mi físico es como el de un niño travieso. Ves a las madres y los padres arrastrando a este niño por la calle o en algún supermercado, o algo así, y gritan y chillan. Creo que mi físico es un poco así, donde estar posicionado por el alma, pero sí, a veces no es feliz. Sí, puedo verlo si ves la línea en la pantalla, es larga. No es punteada. Sí, tiene muchas batallas. Muchas batallas. Sí. Están sucediendo muchas cosas. Y sé que es una posición en el tiempo y siento que, sabes que no soy diferente, todos somos iguales. Pero siento que es como un posicionamiento para la humanidad donde todos estamos pasando por este periodo muy traumático de ser llevados a una posición y, te agradezco por eso. Y lo siento en mi físico y sé que el alma me está guiando y, sí, todavía lucho con eso de vez en cuando. Así que este equilibrio emocional que, como saben, estaremos experimentando, creo que ya lo estamos experimentando, y ahora entiendo de verdad cuando dices que hay que hacerlo poco a poco, porque si lo haces demasiado rápido, no puedes con él, y me he dado cuenta de eso. Es muy interesante, muy interesante. Así que no sé si hay alguna duda, señor. No sé, solo estás expresando tus emociones, lo que sientes. Sí, creo que sí. Pero la cuestión es que no es casualidad que cuando empecemos a movernos, no necesiten, los perros no tienen auriculares ni teléfono móvil para escuchar. Es el conocimiento del alma el que se transfiere, pero debe continuar. Tengo muchas ganas de trabajar con el ejército chino en el espacio en los próximos meses para ver cómo podemos incorporar estas tecnologías cuánticas a lo que llaman tecnologías de rayos cósmicos que podamos transferir. El mayor problema para la humanidad es la nación estadounidense en este momento y la mentalidad de crear una guerra para pretender crear paz para venderla y crear finanzas. En las próximas semanas la nación anunciará un gran cambio en la estructura financiera, pero lentamente estamos llegando allí. Espero que el equipo en segundo plano esté listo para eso. Prometieron que lo lanzarían y luego tomaremos la siguiente aplicación. Debes entender que no puedes cambiar solo lo humano si no cambias lo humano. Los leones y los perros, los humanos cuidan a los perros y los perros se los comen, así que tenemos que cambiar todo el espectro y el cambio vendrá de diferentes maneras. Veamos cuál es esta situación. Se habló de muchas cosas hoy y como la situación con todos los asesinatos que han tenido lugar intencionalmente y lo siento, lo sentí durante mucho tiempo con los británicos y qué es lo que han hecho como nación, pero no es la nación ni la gente la que tiene que encontrar el equilibrio. Son unos pocos los que crean el caos, y son las almas las que tienen que encontrar el equilibrio. Y a veces es muy difícil establecer esa conexión para intentar dar lo suficiente y cambiar la realidad de lo que estamos experimentando ahora mismo, volviendo a una situación del pasado a la que no deberíamos volver. La situación es la actual, en este momento. Así que a veces es muy difícil. Equilíbrate emocionalmente y creo que aquí es donde tú sabes que los sistemas que has construido como base van a ser realmente relevantes porque no puedes hacerlo tú mismo. A veces necesitas esto, como quieras llamarlo. No estoy realmente en lo cuántico, pero necesitas este apoyo, necesitas este sistema de apoyo para equilibrar las emociones y esto es para algunas personas que son muy espirituales o despiertas o lo que sea, y luego otros que no lo son, no lo sienten en absoluto. Y ahora he experimentado ambos lados. Y empiezo a entender por qué algunas personas, cuando les dices que has experimentado algo, te dicen que lo que estás diciendo no existe. Es porque no lo han experimentado, pero en la forma física, pero su alma es, ya sabes, la que los guía a una posición, y solo tenemos que ser pacientes, lo cual tienes una inmensa cantidad de paciencia. No sé cómo lo haces, pero lo haces, así que gracias por ese sistema. Alguien dice, ya ves, así que siendo británicos,
estamos hablando de cambiar el nivel de como lo llamas, la matanza, la semana pasada o la semana anterior, cuando el presidente francés estaba con el Parlamento británico, no, el gobierno británico, salió con algo que superó la comprensión de mucha gente, pero fue muy sorprendente cómo cambiaron la posición. Hasta entonces, Francia se había negado a condenar al bando genocida en Gaza, y por primera vez, el presidente francés declaró que era inaceptable. Tenía que cambiar. La gente se preguntaba, ¿por qué cambió? Porque les permitió obtener lo que buscaban de los acontecimientos y de todo lo demás. Pero Francia es uno de los mayores proveedores de armas, aviones y defensa en el actual ciclo de guerra o ataque contra Irán, porque Gaza no puede proporcionarles nada. Si apoyamos a Gaza, podemos atacar a Irán para obtener el uranio que necesitamos. Y, como asesor, supongo que lo que dicen sugiere que Irán cambiará de postura si los líderes iraníes escuchan, y entonces no necesitamos que los franceses ahora maten iraníes, es fácil porque es un objetivo, porque Gaza es un lugar donde incluso los musulmanes, pero hay musulmanes de diferente sexo, ahora vamos porque obtenemos nuestro uranio porque los africanos no nos lo dan. Le he propuesto a los líderes iraníes en las últimas horas, el ataque y la guerra contra Irán son por el tema nuclear iraní. Cambiamos de postura. Se lo planteé a Irán hace un tiempo. Ahora lo hacemos público. Depende de lo que decida. Pero como portavoz de la Unión, presenté una propuesta a los estadounidenses, franceses y alemanes. No necesitamos esto, era una excusa, tenemos toneladas de material enriquecido al 20%, tenemos media tonelada de uranio enriquecido al 60%. No quieren que nos volvamos armamentísticos. Irán, a partir de hoy, ofrecerá su material nuclear a la industria nuclear francesa, ya que perdió sus fuentes en África. Preferimos, con un 20% de uranio enriquecido, convertirnos en el proveedor de uranio enriquecido para todas las centrales eléctricas, incluso las estadounidenses, lo que significa preservar la integridad de la ciencia y la tecnología. Mantenemos nuestro derecho a usar bombas, pero nos convertimos en proveedores en la cadena donde los africanos se han detenido, para Francia y Alemania. Por eso, Alemania y Francia controlan Irán. 3 naciones han suministrado 160 aviones para atacar Irán en el próximo ciclo. ¿Pensaban que no conocíamos a Francia ni a Alemania? Tenemos una operación completa, así que, a partir de hoy, Irán se posiciona como proveedor de combustible. Estamos preparados para diluir nuestro uranio enriquecido al 60% y convertirlo en combustible para sus reactores nucleares y su industria energética. Nos convertimos en su sustituto, en lugar de que ustedes vayan a África, lo traigan, lo reciclen y luego lo prefieran. Lo hacemos por ustedes, lo hicimos y preferimos reducir nuestras reservas. ¿Cuál es la siguiente razón por la que les he pedido a los líderes iraníes que anuncien, a menos que quieran jugar a otro juego? Estamos dispuestos a comercializar la cooperación con Estados Unidos, lo que significa que los estadounidenses se benefician de los impuestos. Alimentamos a los leones. Veamos cómo se matan entre sí. Tomé una decisión. Y ayer le hice una propuesta al presidente iraní. El mayor problema para nosotros es que no quieren que nos volvamos nucleares. Francia ha cambiado de postura, Gaza es un crimen, pero Irán es un animal vivo. Luego obtenemos el hábitat de la minería de uranio. No lo necesitamos, no han tocado nuestro CENTU. Nuestro CENTU sigue intacto. El 90% de su capacidad. Por eso, les ofrecemos convertirnos en el proveedor de su déficit. No necesitan amortiguar el impacto. No tienen que asumir los daños de una posible fuga. Utilizamos la línea de seda de la franja y la ruta de la seda, como los chinos suministran material desde China por carretera a Europa Occidental para transferir nuestros materiales nucleares como combustible para sus centrales nucleares. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Querían que llegáramos? No confiamos en que los rusos entreguen nuestros materiales. Nos convertimos en vendedores de nuestros propios bienes. Y veamos si los franceses, los alemanes y los estadounidenses se oponen a esto. Luego hay un cambio de régimen con criterios diferentes que no tendría otra solución. Así que lo que se retrasó el martes y miércoles, cuando se suponía que atacarían a Irán con numerosos aviones, el 80% de los cuales fueron suministrados por británicos, franceses y alemanes, ahora está en Hank.
La excusa es que Irán tiene material nuclear preparado. Sí, lo tenemos. Hemos completado el 60%, tenemos entre el 80% y el 90%. Estamos preparados abiertamente. No aceptamos la IEA. La IA es irrelevante, al igual que un nido de MSAT construido para ellos. Aceptamos vender nuestro material nuclear como barras de combustible a cualquier nación que cuente con tecnología nuclear civil pacífica para la generación de energía. Cambiamos nuestra postura de lo que llaman intentar convertirnos en el demonio de la energía nuclear, probando material nuclear, a ser proveedores de material para todas las centrales eléctricas estadounidenses, incluso porque las barras son más o menos iguales, solo necesitan algunos ajustes para los diferentes reactores. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Esperando la confirmación de la oferta y del presidente iraní, a menos que haya una agenda oculta. Esta solución resuelve el problema y permitimos que sean chinos y rusos quienes supervisen, no la Agencia de Aviación Civil Internacional, IAA. No confiamos en la IA, ni en sus posiciones, ni en la SAL. A ver si el presidente francés cambia de postura. Gaza ahora es un crimen porque se ha descubierto la fuente de uranio. Ahora, Irán ya no es un delito porque se ha convertido en nuestro suministro. Los franceses obtienen material. Las centrales nucleares francesas funcionan. Las centrales nucleares alemanas funcionan, y las italianas aún cuentan con cierto apoyo porque no tienen armas nucleares. Tienen una que está en el aire, y Estados Unidos se beneficia de los ingresos del comercio mediante la cooperación comercial. Los chinos obtienen el ferrocarril y los rusos aún mantienen sus centrales eléctricas funcionando con Irán. ¿Cuál es la excusa? Estoy esperando a que el gobierno iraní lo anuncie. Si realmente están dispuestos a pasar por el proceso, entonces veremos si seguimos en el camino de la paz. Hemos preparado muchísimo material al 20% durante los últimos años y aún conservamos nuestro CENTU intacto. Como les comenté ayer a los lectores, ni siquiera necesitamos el CENTU con los nuevos materiales que estamos produciendo con los sistemas. Ni siquiera necesitamos extraer información del espacio y traerla. Estamos produciendo materiales. Ni siquiera sabemos qué estamos produciendo. Eso es simplemente una combinación de eventos que crea tanto material cósmico. Probablemente hemos producido materiales que el hombre nunca ha visto. Esto es, cambiar un parámetro en algo realmente interesante. Acabo de recibir la última imagen. Les mostraré algo muy interesante. Esto ocurrió en las últimas 3 o 4 horas. No estamos hablando de hace horas. Cambiamos un parámetro por una razón específica. Intentábamos ver cómo cambiar un parámetro nos daría lo que necesitamos. Y lo interesante es lo que les voy a mostrar en una secuencia de eventos. Permítanme. ¿No están recibiendo información hasta el último segundo? Literalmente, hasta el último segundo. Les mostraré algo que pueden ver. Estamos cambiando los parámetros en el aspecto emocional y demás. Ahora podemos dictar y producir materiales a voluntad de una manera muy específica. ¡Qué bien! Se están esforzando mucho. Veamos. Les voy a dar algunas imágenes de las últimas 24 horas de investigación centrada en el desarrollo de materiales grabados. Permítanme compartirlas con ustedes. Entonces, comprenderán que tengo que seguir la secuencia que muestra el material. Esto es lo que producimos con una combinación de sistemas que utiliza la interacción del reactor estático. Luego decidimos no producir otra esquina que no producimos. Cambiamos el sistema y vean lo que obtuvimos esta mañana. Podemos determinar lo que queremos producir. Antes no había nada y cambiamos ciertos parámetros. Podemos producir plutonio a nuestro antojo según un contrato firmado con funcionarios chinos, pero luego tuvieron que modificarlo porque descubrieron que se nos filtró demasiada información, lo que causó un problema interno. Sabemos cómo los llaman. Se asignarán 400 sitios en China para producir toneladas de oro al año, lo que permitirá a China no depender del exterior para su desarrollo industrial mediante tecnología de capital fijo. Si podemos producir oro en 400 lugares, como lo han iniciado los chinos, firmemos los acuerdos. Ya tenemos los acuerdos firmados y sellados. ¿Por qué el resto del mundo no puede aceptar plutonio, uranio, plata o cualquier otro material que impulse la evolución industrial y facilite la vida de los demás?
Podemos suministrar toneladas de plutonio mientras se logre la paz. Incluso se pueden ver partículas sólidas en el centro. ¿Necesitamos matar? ¿Necesitamos guerras? ¿O debemos cambiar de imagen? Gaza ahora es un crimen porque podemos atacar a Irán y obtener el yo que necesitamos. No necesitamos un anuncio oficial ni el gobierno iraní en nombre de la nación. Estamos dispuestos a vender nuestra reserva de uranio como combustible únicamente para uso industrial en centrales eléctricas occidentales. Nos convertimos en proveedores y no tenemos intención de proliferación de armas nucleares, ya que ahora podemos producir uranio según nuestras necesidades. Ni siquiera necesitamos la pieza central, ya que es demasiado costosa. Señor Kess, acabas de describir una manera de cambiar realmente las condiciones del planeta Tierra usando todos estos materiales. Entonces, ¿por qué el hombre no acepta la posibilidad de recibir todo lo que necesita? Es simplemente un comportamiento humano. Es muy extraño, pero él murió. Un buen amigo mío. Era ministro de petróleo y trabajábamos muy estrechamente con el presidente y los demás en uno de los países satélites de Rusia. Luego se convirtió en primer ministro y ministro del petróleo. Al salir del edificio, solíamos ir a almorzar con frecuencia o a altas horas de la noche. Simplemente íbamos a cenar a restaurantes escondidos de la ciudad. Siempre había 9 coches aparcados afuera, en grupos de 3, y siempre había 2 iguales y uno diferente. Así que había 6 coches iguales y 3 coches diferentes. Podíamos elegir sentarnos en cualquiera de los dos. A esa sección, esa división de 3, se le daría la dirección para cenar o almorzar. Al llegar a nuestro destino y al indicar que estábamos listos para partir, a los otros 2 que estaban estacionados en el mismo lugar se les indicó dónde recogerlos. Llegan a ese punto y luego de nuevo escoges tal vez el mismo escuadrón con el que viniste o te cambias a otro escuadrón y era un patrón para la protección del ministro y nosotros a veces en estas cenas que nos reuníamos con él. Presidente que teníamos con la familia simplemente nos sentábamos a hablar porque decían algo, nos reuníamos porque había más conexión, simplemente lo que éramos, y un día él y yo le dije al ministro, prefiero mi vida antes de conocerlos a ustedes. Dijo que preferimos nuestra vida. Igualmente, deberíamos regresar. La esposa del presidente dijo, saben, esto es un infierno, pero tenemos que hacerlo para sobrevivir y cambiar la nación. Y a estas personas les ha costado mucho trabajo cuando son humanas. Se sientan con ustedes en la mesa y cuando los conocemos en sus oficinas como presidentes, sabios como ministros y demás, cambian por el poder y el, sí. Sí, señor. La flota de autos, el secretismo, los sobornos les dan una sensación de invisibilidad, lo que llaman invencibles. Y lo he visto con muchísima gente. Una de las razones por las que nos topamos con problemas en Ghana fue la misma. Cuando el presidente de Ghana fue elegido, cuando yo estaba allí, estaba en el jardín de su casa. Era un hombre humilde, fue al parlamento y ahora es presidente, y regresó convertido en otra persona. Vimos todos los problemas que habían cambiado. Estuve en su jardín, estuve en su casa. Tratamos con un hombre. Recuperamos un animal y nunca cambiaron, y vimos el resto de los problemas, porque hicimos acuerdos con los gobiernos anteriores cuando nos instalamos en Ghana con la CIA, avaricia y sobornos. Y me encontré con su esposa 2 o 3 veces en su oficina privada, con 2 personas presentes. No era una mujer que conociéramos antes, la gente cambia. Hemos visto que con la actual estructura de poder estadounidense, eso tiene una onda especial, y con el tiempo lo manejamos como parte de la emoción, y eso se puede manejar. Es muy fácil de manejar. Extremadamente fácil de manejar. Señor Kess, gracias por todas sus maravillosas respuestas. ¿Puedo hacer una pregunta más, por favor? ¿A dónde nos lleva todo esto? Sí, ya sabes, desde un átomo hasta un universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y todos estamos presentes en esta esfera, esta pequeña perspectiva del planeta Tierra. ¿A dónde nos lleva esto si no asumimos la responsabilidad? Porque podemos ser codiciosos y tomar todo lo que necesitamos, y solo vemos nuestro pequeño jardín, y solo lo cuidamos y regamos, pero el resto se desmorona. Así que, con el tiempo, tu propio jardín se desintegrará. ¿Y cuándo llegaremos al punto de comprender que si un meteorito o cualquier otra cosa se posiciona, entonces no hay nada por qué luchar?
Entonces, ¿cuándo empezamos a comprender realmente cuál es la verdadera posición de la creación? Siempre lo entendimos, pero intentamos negarlo porque nos beneficiaba. Verán, uso este término con mucha ligereza, pero en realidad tiene un significado muy profundo. Lo llaman modificación genética. Modificamos nuestro gen para que sea más agresivo, más letal, etc. El propósito de nuestro trabajo es depurar el sistema para que vuelva a ser lo que era. Por eso estamos aquí. Ese es el propósito de Undercover of the Cage Foundation. Gradualmente, despacio, pero colectivamente, de la hormiga al hombre. Un cambio completo y como lo vemos, como lo percibimos. Y es interesante cómo las cosas toman forma y cómo podemos influir en las emociones y luego cambiar al hombre, y eso es todo lo que se necesita. Hay que cambiar desde la raíz, del gusano al hombre, y todo lo demás. Y este es el trabajo que, gracias a los sistemas de comunicación actuales, se realizará de forma muy sencilla. Ahora podemos transferir campos plasmáticos como lo hacemos ahora. Veo cómo han cambiado las cosas desde que empezaste a hablar. Monitoreamos cada minuto, cómo las cosas crean brechas y cambios emocionales en la fisicalidad solar. Y como nos alimentamos constantemente con información, les muestro algunas cosas para que puedan ver cómo interactúan con el conocimiento, o cómo interactúa con el tipo de conocimiento que está en línea. Observen esto. Esto es de cuando llegaron, porque plantearon la pregunta y luego les expliqué lo que significa. Este es el momento antes de tu llegada y el momento presente. Observa esto. Y este es el punto donde entraste y tu charla. ¿Ves la línea y ahora, mírala aquí? Este es el punto donde entraste y ves cómo era y cómo lograste ese cambio en la emoción. La separación de luces. Esto nos explica mucho sobre el proceso de unificación de la comprensión y ves que la fisicalidad ha cambiado, de esta posición a una vertical. El conocimiento necesita ser transferido, pero debe ser comprendido al transferirse. Entonces, puede ser muy beneficioso y comprender cómo nuestros pensamientos afectan todo lo que hacemos. Y al observar el panorama general, vemos cómo todo nos afecta y cómo interactuamos psicológicamente, y entonces podemos cambiar las cosas. Creo que una de las mejores cosas que nos ha sucedido en este periodo es la tecnología del plasma, que los chinos están promoviendo con gran rapidez y afirman que se necesita una nueva definición de la física. Nosotros ya la definimos. Simplemente la transmiten. La mayoría de quienes buscan conocimiento saben de quién hablo. En China, había un tipo que traducía directamente mis enseñanzas durante años. Colaboró con un tipo al que le robaron la tecnología. Le pusieron un nombre cuántico. No lo conocían, pero el ejército chino descubrió que solo estaba copiando el trabajo de la condición. Lo arrestaron en un semáforo en China el sábado por la noche, y el tipo que lo traducía y le daba de comer estaba prófugo. Pero empiezan a usar esta palabra para no conectar con el cuántico de que sé, y es prácticamente todo el trabajo diario. Los científicos chinos se aferran a estas enseñanzas como halcones y las otorgan a los iraníes y estadounidenses. Y el resultado es que los únicos que van a perder son los europeos debido al engaño, al rey belga y a lo que crearon. Se han hundido en ese pozo. Luego, en el futuro, serán literalmente golpeados. Se convertirán en sirvientes, más o menos. Y, como hemos visto, gradualmente todo irá ascendiendo hasta este punto medio, pero el proceso de conocimiento se transferirá a través del alma y la iluminación. Y la otra pregunta, Señor. Bien, muchas gracias por responder a mi pregunta. Tengo muchas ganas de asistir a su conferencia y estar presente. No creo que aprenda mucho. Es solo para quienes no conocen la tecnología. Creo que ya sabe casi todo, estando tan cerca. Sí, es un placer estar presente, señor K. Muchas gracias. Gracias, señor K. ¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, como menciona Sam en el chat, esta noche será mi 12º día sin comer. Empecé 4 días antes del taller de buscadores de conocimiento de la semana pasada, después de escuchar la serie de enseñanzas sobre el tiempo de Ed. Tomo 200 mililitros de té al día y 1 litro de agua. Hace mucho calor, pero siento que mi consumo de agua está bajando poco a poco. Gracias por todo el excelente trabajo. Espero que entiendas cómo absorber la energía que no necesitas para tomar agua.
Tenemos muchas cosas como esta, la gente está cambiando, pero lo curioso es que las familias de estas personas los presionan porque no lo entienden y se convierten en el chiste o en un punto de odio. Pero esto solo para ser resilientes, para entender que este es un cambio que decidimos por nosotros mismos, cada hombre se mantiene solo por su cuenta para decidir. Uno de nuestros hermosos buscadores de conocimiento en Irán lo puso en un instituto mental porque están tratando de hacer todo tipo de cosas con él. Pero escuchen, conocimiento, tienen que decidir y elegir el camino de no entrar en conflicto, sino de intentar iluminar. Damos por terminado el día. Claro. Sí. Llevamos casi 3 horas aquí. Así que, si tienen alguna pregunta pendiente, pueden dejarla para la próxima semana. Probablemente solo queden un par. Así que, gracias, señor Kese, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Y, por favor, recuerden que la sesión del 25 de julio es a las 2 de la tarde, hora del centro de Europa. Anunciaremos un nuevo ciclo de 3 meses, probablemente la próxima semana o en agosto, septiembre y octubre. Intentamos completar la otra parte, como han visto, y nos estamos volviendo muy abiertos respecto a cómo reaccionan. Pueden ver en directo la reacción de sus propias energías, pero no la estamos creando. Luego, veremos cómo nos informan sobre los 12 días sin comer, las personas que cambian sus hábitos, y para iluminarse o incluso recuperarse de condiciones que desconocían, simplemente intenten ser humildes y comprender que todos somos parte de un proceso de cambio. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Genial. Gracias, señor Kes. Gracias una vez más por el taller número 599. Las próximas semanas tendremos el taller número 600 de la serie continua de talleres semanales, talleres para buscadores de conocimiento. Hoy es jueves, 17 de julio de 2025. Nuestra próxima enseñanza pública será un planeta, una nación, una raza por la justicia y la paz mundial. Será el 22 de julio. El próximo martes comenzará a las 4 de la tarde, hora de Europa Central, con miembros y miembros de apoyo del Consejo Universal que presentan ese programa. Bien. Y de nuevo, gracias, señor Kes, y gracias a todos por asistir al programa de hoy y por sus preguntas.